Es una iglesia en el estado de Indiana, en la ciudad de Lafayette. Desde 1996 está pastoreando allí. Él es conferencista internacional y miembro del consejo directivo tanto de la Coalición por la Consejería Bíblica como de otros ministerios también dentro de su propio movimiento de iglesias. Es el autor del libro que se ha publicado en español, Ponga el pasado donde pertenece en el pasado, que es básicamente el nombre de esta conferencia. Lo pusimos más sencillo porque el nombre del libro es muy largo, así que es el libro en el cual está inspirada esta conferencia este fin de semana. Y también fue director de la redacción de un libro llamado Consejería Bíblica Cristocéntrica. Así que bienvenido, Dr. Byers, y estará con nosotros también Adam Cabin, que será nuestra voz en español, para poder entonces, los que no tenemos el privilegio de manejar el inglés, poder escuchar y entender lo que el Señor tiene para nosotros. Así que bienvenido y gracias por estar con nosotros durante este fin de semana. Well, thank you very much, Pastor. Muchas gracias, Pastor Jairo. I bring you greetings from Faith Church in Lafayette, Indiana. Les traigo saludos de la iglesia en Indiana, Lafayette. This is the first time I've had the privilege of traveling to Colombia. Es mi primera oportunidad de estar en Colombia. I've been to a number of other countries around Latin America, but never here. He estado en otros países de Latinoamérica, pero nunca en Colombia. And so it's a delight and a privilege to be with you this weekend. Así que es para mí un privilegio poder estar con ustedes este fin de semana. I'm also very thankful to be with some pastors and pastors' wives this morning. Y muy agradecido por la oportunidad de estar con pastores y con sus esposas en esta mañana. Some of my dearest friends in all the world are pastors, and I'm very, very thankful for the privilege of making more pastor friends. Algunos de mis mejores amigos en la vida son pastores, entonces siempre me complace poder conocer a otros pastores. I'm also traveling with Pastor Newton Peña from our staff. También estoy viajando con el pastor Newton Peña, que hace parte de nuestro personal. Newton is from the Dominican Republic. Él es de la República Dominicana. But he now serves on our staff in Lafayette. Pero en este momento él trabaja en Lafayette con nosotros. And he oversees our ministry to Latin American countries. Y él está al frente de los ministerios en Latinoamérica. So I'm very, very thankful for all of the work that he has done in order to put this conference together. Así que estoy muy agradecido con él también por todo el trabajo que involucra preparar una conferencia como esta. Now this morning I've been asked to speak about this subject. Se me ha pedido que hable sobre el siguiente tema. Not just counseling, but a vision for the entire church. No solamente consejería, sino una visión para toda la iglesia. That is a very, very important subject. Y ese es un tema muy, muy importante. Because it addresses the question of how does counseling fit into the overall discipleship ministry of the church. Porque eso está respondiendo a la pregunta, ¿cómo la consejería cabe dentro de todo el ministerio de la iglesia? And will it actually allow your church to accomplish its God-given mission? Y nos contesta también la pregunta si va a poder permitir que la iglesia cumpla la misión que el Señor le entregó. Pastors are already very busy. Los pastores ya de por sí están muy ocupados. So the last thing you need is somebody telling you you ought to do something else. Así que lo último que necesitan es que alguien les diga que hay una cosa más que deben estar haciendo. And so you're going to be very careful about adding something else. Así que yo sé que vamos a ser muy cuidadosos a la hora de añadir algo más a nuestras responsabilidades. Unless you're absolutely sure that's going to help you and your church accomplish your biblical mission. Al no ser que estemos completamente convencidos de que es un elemento imprescindible para poder llevar a cabo la misión de la iglesia. We have a saying in the United States. Tenemos un dicho en Estados Unidos. It's easy to be busy. Es fácil estar ocupado. It's hard to be effective. Es difícil ser eficaz. And effectiveness comes through thinking things through carefully from the Word of God. Y la eficacia viene a través de pensar cuidadosamente lo que está en la palabra de Dios. Now let's back up for a moment and I'll just explain how our counseling center works. Quiero tomar un momento para explicarles cómo funciona el centro de consejería que tenemos. You'll certainly have to determine what works best in your culture. Ciertamente ustedes tendrán que decidir qué funciona mejor en su contexto, en su cultura. And when I'm done speaking, Pastor Peña and Pastor Torres from Mexico are going to speak from their cultural perspective. Y cuando yo termine de hablar, van a escuchar una perspectiva del pastor Peña y también una perspectiva como es en México. But if I don't at least take a moment and explain this,
Pero si no tomo el momento de al menos explicar esto, When I talk about counseling now and this weekend, you might be thinking this when I'm really talking about that. más adelante en la conferencia, cuando me escuchan hablar acerca de consejería, van a tal vez pensar una cosa distinta a lo que realmente me refiero. So here's how it works at our church. Así que les explico cómo funciona en nuestra iglesia. Our church is 54 years old. Nuestra iglesia tiene 54 años We were started by another Baptist church in our town. y comenzó a través de otra iglesia bautista en nuestra ciudad. And there was a part of our community that was growing rapidly. Y había una parte de nuestra comunidad que estaba creciendo muy rápidamente. And so a dear pastor and his wife Así que un pastor y su esposa were very concerned about church planting. estaban, digamos que, preocupados por la plantación de iglesia. So they asked 5 families from their church Así que ellos le pidieron a 5 familias de su iglesia to go and start a new church in another part of the city. que fueran a otra zona de la ciudad para abrir una nueva iglesia. So that's how our church started 54 years ago. Así es como empezó nuestra iglesia hace 54 años. About 40 years ago, Hace 40 años, our senior pastor at the time, el pastor principal en aquel momento, a man named Pastor Good, What? a man named Pastor Good, un hombre llamado Pastor Good, and a medical doctor named Bob Smith y un médico llamado Bob Smith became concerned about a dynamic in the church. empezaron a preocuparse por cierta dinámica en la iglesia. Pastor Good arrived at this conclusion from a pastoral perspective. El pastor Good llegó a esta conclusión desde una perspectiva pastoral, Dr. Smith arrived at the same conclusion from a medical perspective. mientras que el doctor Smith llegó a la misma conclusión, pero desde una perspectiva médica. Here was their concern. ¿Cuál era su preocupación? Pastor Good said, I would preach the Word of God on Sundays, El pastor Good decía, yo predicaba la palabra los domingos and people would come and they would have their Bibles, y las personas llegaban con su Biblia, but it did not seem to be making a practical difference in the way people lived their lives the rest of the week. pero parecía que no estuviera haciendo un cambio práctico en las vidas de las personas día a día. So marriages were falling apart in the church, Así que los matrimonios se estaban quebrantando dentro de la iglesia and people were struggling with anger and worry and depression just like the unbelievers were. y las personas estaban batallando con la ira, con la depresión, de la misma forma que la gente fuera de la iglesia. And their Christianity was not really affecting the way they were raising their children. Y este cristianismo no estaba realmente afectando la forma en la cual estaban criando a sus hijos. So Pastor Good said there's a disconnect Entonces el pastor Good decía, hay algo que no está funcionando aquí. between what I'm teaching on Sunday and the Word of God. No hay una conexión entre lo que yo estoy enseñando los domingos en la mañana y lo que están viviendo en semana las personas. And the way people are living their lives practically every day. Y su vida práctica en semana. Dr. Smith was a medical doctor, Bueno, teníamos el doctor Smith and he saw the same problem, but from a medical perspective. y él observó el mismo problema, pero desde una perspectiva médica. He said, when I went in to give one of my patients bad medical news, Dice, cuando yo voy a darle a uno de mis pacientes una información negativa, there wasn't much difference between the way an unsaved person received that news and the way a saved person did. no había mucha diferencia entre cómo esa persona recibía el mensaje, fuera cristiano o no cristiano. Es decir, un diagnóstico negativo, no había diferencia en cómo recibían ese diagnóstico. In other words, their Christianity was not affecting the way they responded to a medical problem. Es decir, que su fe no estaba impactando cómo respondían frente a una dificultad médica. Again, it was the same issue coming from 2 perspectives. Es decir, era la misma problemática que venía desde 2 perspectivas diferentes. So they decided to start a counseling ministry. Así que ellos decidieron comenzar un ministerio de consejería. And here's what that meant. Y así funcionaba. They made themselves available during the week. Ellos se dispusieron para estar disponibles durante la semana. And there wasn't a lot of financial investment. No había mucha inversión económica. They just said on Monday afternoons Simplemente dijeron los lunes por la tarde and Monday evenings, y por la noche we're going to have trained people available.
vamos a tener unas personas que están capacitadas y van a estar disponibles, who will be happy to talk about how the Bible affects your everyday life practically. y estas personas van a disponer este tiempo para hablar sobre cómo la Biblia afecta nuestra vida de una forma práctica. And so they said that to the church members on Sundays. Así que el domingo se decía eso desde el púlpito. If you want to talk about how the Bible affects your marriage, Si usted quiere hablar acerca de cómo la Biblia afecta o impacta su matrimonio, call our church office and we'll schedule one of these counseling sessions. llame a la oficina de la iglesia y programaremos una cita para hablar. Or if you're struggling with anger or worry or fear or depression, O si está batallando con preocupación, con enojo, con depresión, call the office and schedule one of these counseling sessions. llamen a la oficina y programemos una cita con usted. They also said this. También dijeron esto. They printed just a very simple brochure, Se imprimió un pequeño brochure and they encouraged their church members to take some with them. y animaban a los miembros de la iglesia que llevaran estos brochures, estos folletos con ellos. And so when one of their friends at work was having problems, Para que cuando, por ejemplo, un amigo, un compañero de trabajo estuviera teniendo problemas, they could say, our church has a counseling center. podían decirle a ese amigo, a ese compañero de trabajo, en nuestra iglesia hay un centro de consejería. And usually what their friend at work would say is, well, but I can't afford counseling. Y normalmente la respuesta del amigo era, bueno, pero yo no tengo presupuesto para pagar una consulta. And then of course the person from our church said, but it's free. Entonces la persona de nuestra iglesia decía, pero es gratis, It's a ministry of the church. es un ministerio de la iglesia. And then if that person said, well, I would be afraid to go to counseling, Si esa persona decía, pero me daría miedo ir a consejería, the person from our church would say, well, if you want me to, I'll go with you. la persona de nuestra iglesia decía, pues si quieres te puedo acompañar, vamos juntos. And I'll just sit in the waiting room and wait for you, or I'll go in if you want. Y puedo esperar en una salita aparte o puedo entrar contigo si prefieres. And they encourage the church members to make that same offer to their family and to their neighbors. Y se animaba a los demás miembros a hacer esta misma invitación a sus vecinos, a otros familiares. And guess what happened? Imagínense qué pasó. Every one of those hours was very quickly filled up. Cada uno de esos espacios, esos horarios que estaban estipulados, se fueron llenando rapidísimamente. It was amazing how many people wanted to come and just talk about their problems from the perspective of the Word of God. Era asombroso qué tan frecuentemente las personas querían llegar y simplemente hablar acerca de problemáticas desde una perspectiva bíblica. And we did not overuse the word counseling. Y no sobreusábamos o usábamos demasiado la palabra consejería. Because we did not want it to be over professionalized. Porque no queríamos que fuera, pareciera algo que fuera demasiado profesional. So we also called it soul care, Así que también lo llamamos cuidado para el alma or having a spiritual friend. o tener un amigo espiritual. So what do you think we did when every one of the hours was filled? ¿Qué creen que hicimos cuando cada uno de esos espacios se llenaron? We started training more people. Empezamos a entrenar, a capacitar a más personas. So we trained godly laymen in our church. Así que empezamos a capacitar a laicos en nuestra iglesia, We trained godly women in our church. hombres y mujeres. So we went from 2 counselors to 4 counselors. Así que pasamos de 2 consejeros a 4. And now you go from 10 hours of counseling available to 20. Y ampliamos de 10 horas disponibles para consejería a 20 horas. And after those were filled, we just continued to train more people. Y después de llenar esos espacios, simplemente continuamos capacitando a más personas. Today, Hoy en día, 40 years later, 40 años después, we have counseling ministries at both of our church campuses. tenemos ministerios de consejería en ambos campus. One on the east side of our city, Uno en el lado oriental de la iglesia, de one la on ciudad, the west side of our city near a major university. y otro del lado occidental que está cercano a una universidad importante. We have about 30 people who counsel. Tenemos unas 30 personas que están ofreciendo este servicio de consejería. And they counsel several hours each on Mondays. Y cada uno atiende durante varias horas los lunes. So we're offering about 80 hours of counseling to our community every Monday.
Así que cada lunes estamos ofreciendo unas 80 horas en promedio de consejería a la comunidad que nos rodea. Guess what we still have? Imagínense qué más tenemos. We still have a waiting list. Una lista de espera. I was just looking at a report on the airplane yesterday coming down here. Estaba viendo un reporte en el avión al venir hacia acá. Right now there are 46 individuals and families on our waiting list. En este momento hay 46 individuos y familias en nuestra lista de espera. People from our community who are waiting to sit down and talk to someone about their problem from the Bible. Personas de nuestro entorno, de nuestro contexto, que están esperando hablar acerca de sus problemáticas desde una perspectiva bíblica. Now, if you say, well, why would a church like yours do that? Si preguntamos, ¿por qué una iglesia como la suya haría algo así? There's 3 reasons. 3 razones. One is because of all the evangelistic opportunities it provides. En primer lugar, por todas las oportunidades evangelísticas que eso ofrece. Many of the men and women who come to us from our community for counseling don't know the Lord. Muchas de las personas que vienen a esta consejería no conocen a Jesucristo. So technically we're not counseling them. Así que técnicamente no estamos brindando consejería, We're evangelizing them. estamos evangelizándolos. Now, I'm not saying that we refuse to talk about their problem, No estoy diciendo que no hablamos acerca de su problemática, but I'm saying we're talking about their problem and leading them to the cross. sino que estamos hablando de esa problemática y llevándolos a la cruz. And a number of the people who are members of our church today, Y una gran cantidad de personas que son miembros de nuestra iglesia hoy, our number one contact with them su contacto número 1 con ellos was through the door of the counseling center. fue a través del centro de consejería. We are a church of about 2,000 people. Somos una iglesia de unas 2,000 personas. And so each year we generally add between 1 and 200 persons. Así que cada año estamos añadiendo entre 100 y 200 personas. And if you look down through that list at the end of the year Y si miramos detenidamente esa lista durante el año and ask, what was our church's first contact with them? y nos preguntamos cuál fue ese primer contacto de nuestra iglesia con esas personas, One of the number one answers is through the door of the counseling center. una de las respuestas primeras es a través de la puerta al centro de consejería. So if God moved me to another church, Así que si Dios me lleva a otra iglesia and I'm not wanting him to do that, I've been at Faith now for 31 years. y yo no quiero hacer eso, llevo 31 años en la iglesia donde estoy, But if God moved me to another church, pero si Dios me fuera a llevar a otra iglesia, there's no question that one of the first ministries I would start no hay duda en mi mente que uno de los primeros ministerios que comenzaría would be a counseling center. sería un centro de consejería. If for no other reason Así no fuera por ninguna otra razón, than all of the evangelistic opportunities that it provides. sino por esas oportunidades evangelísticas que ofrece ese ministerio. Here's the second reason we have a counseling center. La segunda razón por la cual tenemos un centro de consejería It's because of everything that we learn about discipleship in the counseling room. es por todo lo que aprendemos acerca del discipulado en ese espacio de consejería. Many of you are preachers. Muchos de ustedes son predicadores, I am a preacher too, yo también soy un predicador and I love to preach. y me encanta predicar. One of the things that I brought down with me on the airplane Una de las cosas que traje conmigo en este viaje was some notes on the book of Nehemiah, fueron unos apuntes del libro de Nehemías, because Lord willing, a week from Sunday, porque si es la voluntad del Señor, en una semana I'm going to be preaching from the book of Nehemiah. voy a estar predicando un texto de este libro. And so I love to preach. Así que me encanta predicar. And we have 5 services at our church. Tenemos 5 servicios, 5 reuniones en nuestra iglesia. And we're currently building a new campus right in the inner city, in the poorest part of our town. Y en este momento estamos construyendo una iglesia en el centro de la ciudad, en la zona más pobre, At the invitation of our mayor and our city leaders, como invitación de nuestro alcalde y los líderes de la ciudad. who asked our church to come down and help them address social needs. Y ellos fueron los que nos pidieron que llegáramos a esa zona, a ese lugar, para atender necesidades sociales. So then we'll have a 6th service. Entonces tendremos un 6º servicio. And I love to preach. Y me encanta predicar. The more opportunities, the better. Cuanta más oportunidades tenga, mejor. But here's the problem with preaching. Pero este es el problema de predicar. They give me the mic, Me dan a mí el micrófono and I do all the talking. y yo soy el único que hablo.
And every preacher knows this. y todo predicador sabe esto, You're always wondering, siempre te estás preguntando, now what is that person thinking right now? ¿qué está pensando aquella persona? What questions does that person have? ¿Qué preguntas tiene esa persona? What struggles does that person have? ¿Qué dificultades tiene esta persona acá? And if your church is like mine, Y si su iglesia es como la mía, in preaching, people don't usually stand up and ask a question. durante la prédica normalmente las personas no se paran a hacer preguntas, They don't interrupt you no te interrumpen and say, wait a minute, my husband has been displeasing God. y dice, por ejemplo, una señora, un momento, pastor, mi esposo está desagradando al Señor, He gets sinfully angry with me at home. él se enoja en casa conmigo. So, Pastor, how does this verse apply to what we're struggling with right now? ¿Cómo este versículo que usted está predicando aplica a la situación en mi hogar ahora? People don't talk like that in church, do they? Las personas no hablan así en la iglesia, You know where they do talk like that? pero ¿saben dónde sí hablan así? In the counseling room. En la sesión de consejería, Because the counseling room is very much back and forth. porque allí sí es algo de doble vía. And so you're learning the kind of problems that people face. Allí sí estamos conociendo las problemáticas reales que están enfrentando las personas. You're learning the questions they have Estamos escuchando las preguntas que ellos tienen and the struggles they have every day. y las batallas que enfrentan cada día. And here's the point. Y este es el punto. That will make you a better preacher. Eso te hará a ti un mejor predicador. The more you learn in these crisis counseling sessions, Cuanto más aprenda usted en estas sesiones de consejería en medio de la crisis, the better prepared you are to preach the word of God to larger groups. usted estará mejor preparado para traer la palabra y predicarla a más personas. In fact, our church family knows this. Incluso nuestra iglesia sabe esto. When Pastor Byers really gets upset about something, Cuando el pastor Steve, que soy yo, está muy enojado acerca de algo and he's really admonishing us about something from the Word of God, y está hablando algo directamente de la palabra del Señor, he probably has a counseling case in the back of his mind. seguramente en mi mente o en su mente está uno de esos casos, una de esas situaciones que atendió en una crisis, en una sesión de consejería. And he's not going to tell us who those people are, Y pues no vamos a decir quiénes son esas personas, but he's trying to warn us so we don't go down that same path. pero está tratando de advertir a los demás que están escuchando de no ir por ese camino. It would be like this. Sería de esta manera. This illustration probably works better in this city than most cities I've been in. Seguramente esta ilustración funciona mejor en esta ciudad que en otras ciudades donde he estado. Let's say that you had a road that went around a very steep cliff. A road that went around a steep cliff. Digamos que hay una carretera que pasa alrededor de un abismo muy profundo. You have a lot of roads like that here, don't you? Aquí en esta zona hay muchas carreteras así, ¿cierto? The trip from the airport was very interesting last night. El viaje del aeropuerto en Río Negro hasta acá anoche fue muy interesante. Where I live, it is perfectly flat Donde yo vivo es completamente plano for miles and miles. por muchos kilómetros. Like this to that, that's a mountain. Así, esto por ejemplo es una montaña donde estoy. Not here. Aquí no. So let's say that people kept driving their cars off the cliff. Digamos que muchos carros están lanzándose, cayendo por ese abismo. It would be a great thing, I suppose, if some people got together and built a clinic at the bottom of the cliff. Sería muy bueno seguramente si algunas personas construyeran una clínica en el pie de ese abismo To help people who kept driving their cars off. para ayudar a las personas que seguían cayéndose. But at some point you would probably say this. Pero seguramente en algún momento dirían lo siguiente: Why don't we send a team of people up to the top of the cliff ¿por qué no llevamos un equipo de personas a la cima to build some stronger guardrails para construir una protección or some bigger signs? o tal vez unos avisos? Let's put more work into the preventative part of this. Trabajemos más en el aspecto preventivo. That's what we do with our counseling center. Eso es lo que estamos haciendo con el centro de consejería. Counseling is dealing with people who drove their cars off the cliff. La consejería está tratando con las personas que se lanzaron por ese abismo. But the more time you spend there,
Pero cuanto más tiempo pasas en ese lugar, the better prepared you are to be at the top of the cliff, preventing the next accident. vas a estar mejor preparado para estar en la cima, evitando, previniendo que la gente se lance. For example, Por ejemplo, just before this session started, antes de comenzar esta sesión, I was emailing with our youth pastor. estaba escribiendo un correo al pastor de jóvenes de nuestra iglesia. Do you think I would want our youth pastor working in the counseling center? ¿Usted cree que yo quisiera a mi pastor de jóvenes trabajando en el centro de consejería? Absolutely. Por supuesto que sí. Why? ¿Por qué? Because that's going to make him a better teacher when he has all of the youth group together. Porque eso le va a hacer a él un mejor maestro al estar frente a todos los jóvenes que le está enseñando. Because he understands the problems that teenagers have because he's been counseling them. Porque él ya entiende, ya comprende las problemáticas que están viviendo los jóvenes con los cuales ha estado hablando, ha estado aconsejando. So to summarize what I've said so far, Para resumir lo que estamos diciendo, the reason we have a counseling center la razón por la cual tenemos un centro de consejería is because it helps us be more effective in evangelism, es porque nos ayuda a ser más eficaces en el evangelismo and it helps us be more effective in discipleship. y nos ayuda a ser más eficaces en el discipulado también. Now you might say, wait a minute, Tal vez usted diga, ¿cómo así? that's the Great Commission. Esa es la gran comisión. And that's exactly right. Y es exactamente eso. That's why we do biblical counseling, Por eso es que hacemos consejería bíblica, because it helps our church accomplish the Great Commission. porque permite que nuestra iglesia cumpla la gran comisión. So it's like Paul said in Colossians 1:28, Es como decía el apóstol Pablo en Colosenses 1:28. we teach every man Enseñamos a cada persona and we counsel every man, y aconsejamos a cada persona so that we might present every man complete in Christ. para que podamos presentar a todos completos en Cristo. Now here's the third reason we have a counseling center. Y esta es la tercera razón por la cual tenemos un centro de consejería. It's because of the matter of community positioning. Es por el asunto de la posición en la comunidad. Now I don't know anything about this culture, No sé nada acerca de la cultura acá. but let me speak from the perspective of the United States for a moment. Déjenme hablar por un momento desde la perspectiva de Estados Unidos. Many churches in the United States Muchas iglesias en Estados Unidos have separated themselves from their neighborhoods. se han desligado, se han separado de su vecindario, They've separated themselves from their cities. se han apartado de su ciudad They position themselves as people who are mad at culture. y se han posicionado como un pueblo que está enojado, Or thinking they're better than culture. que está enojado con la cultura o que se cree mejor que la cultura. Or they build a big fortress and they don't want people from the neighborhoods to get in. O se construye una gran, como una gran fortaleza y no se permite que la gente entre desde afuera. I often ask churches this question. Muchas veces le pregunto a las iglesias, le hago esta pregunta: If God removed your church from the face of his earth, si Dios quitara su iglesia de la tierra, would your neighbors notice and would your neighbors care? ¿sus vecinos se darían cuenta y les importaría? And in the United States, the answer to that question often is no. Y en Estados Unidos, lastimosamente, la respuesta a esa pregunta es no. Here's how we want to position ourselves in our community. Esta es la manera en la cual queremos posicionarnos en la comunidad, As people who love our neighbors como personas que amamos a nuestros vecinos and who care about our neighbors. y que nos preocupamos por nuestros vecinos. And we don't just talk about that, Que no solamente hablamos acerca de eso, but we have resources that are available. sino que tenemos recursos que están disponibles, So if one of our neighbors is struggling in their marriage, de manera que si alguno de nuestros vecinos está batallando, teniendo dificultades en su matrimonio or struggling in their families, o teniendo dificultades en su hogar, en su familia, they know this. saben esto: We can go over to the church, podemos ir allá, donde está la iglesia, and the church has people who are trained and ready to help us. y en la iglesia sabemos que hay personas que están capacitadas para ayudarnos en medio de esta situación. And when you do that long enough, Y cuando se hace eso por un tiempo suficiente, community leaders will begin noticing that. los líderes de la comunidad van a empezar a notarlo. So I mentioned our mayor. Así que yo les mencioné acerca de nuestro alcalde. Our mayor has asked him to come, or asked us to help the city solve social problems in the inner city. El alcalde ha venido donde nosotros para pedirnos ayuda
para poder resolver algunos asuntos a nivel social en la ciudad. Our chief of police asks us to help them with families in distress. El jefe de policía ha venido a donde nosotros a pedirnos ayuda para trabajar con familias que están pasando por dificultades. A big problem in our culture and yours as well is alcohol and drug abuse. Un problema muy grande en nuestra cultura, al igual que acá, es el abuso de drogas y de alcohol. And so I want our judges and our prosecutors to think about our church as a resource. Queremos que los jueces y los legisladores vean la iglesia como un recurso. So when somebody gets out of jail, Así que cuando alguien sale de la cárcel, what's he going to do to prevent going back into alcohol abuse? ¿qué se va a hacer para que esa persona evite regresar a abusar alcohol? What answer do you want the chief of police to give to that question? ¿Qué respuesta quiere usted que el jefe de policía le dé a esa pregunta? I'm going to connect that person with the church Voy a conectar a esa persona con la iglesia, because the church has resources to help him get back into culture in a positive way. porque la iglesia tiene recursos para ayudar a esa persona a reintegrarse a la cultura de una forma sana y saludable. When one of the principals at a local public school Cuando uno de los directores en un colegio público has a child that's not doing well because mom and dad are fighting constantly in the home, tiene un niño en su escuela que está pasando por una etapa difícil porque los papás están constantemente peleándose en el hogar, what do you want that principal to think? ¿qué quiere usted que piense ese rector en ese momento? I can send this troubled family over to the church, Puedo llevar a esta familia pasando por dificultades a la iglesia, and the church has resources to help these people who are struggling. y la iglesia tiene recursos que va a poder ayudar a esta familia que está pasando por dificultades. It's as simple as Matthew 5:16. Es tan sencillo como Mateo 5:16. Let your light so shine among men Permite que su luz brille that they may see your good works de tal manera que vean tus buenas obras and glorify your Father who is in heaven. y glorifiquen al Padre que está en los cielos. So we're using biblical counseling Así que estamos usando consejería bíblica as a means of positioning ourselves in our community as people who want to love our neighbors. como una estrategia para podernos posicionarnos en la comunidad para poder ayudar a la comunidad. Now let's think about these notes that you have in front of you, Ahora pensemos un poquito en los apuntes que tienen allí, because here's the point that we wanted to make to the pastors before we get into the conference later on today. porque este es el punto principal que queremos hacer antes de ahondar más en la temática que sigue. Everything that I just said to you, Todo lo que acabo de decirles it's not just a vision for counseling. no es solamente una visión para consejería, It's a vision for the entire local church ministry. sino que es una visión para todo el ministerio de la iglesia. You're going to hear us talk about two doctrines over and over and over this weekend. Nos van a estar escuchando hablar de dos doctrinas repetidamente en este fin de semana: The sufficiency of Scripture la suficiencia de la escritura and biblical progressive sanctification. y la santificación progresiva bíblica. That's what biblical counseling is based on. En eso está basado la consejería bíblica. Believing that God's word is sufficient. Creer que la palabra de Dios es suficiente, It has all we need for life and godliness. que tiene todo lo que necesitamos para vivir una vida en el Señor. So in counseling, we don't need ideas from the unsaved world. Entonces, en la consejería no requerimos de ideas que vienen del mundo exterior. When people are struggling, they need truth from the word of God. It's sufficient. Cuando las personas están pasando por dificultades, lo que necesitan son verdades que vienen de la palabra, porque allí la palabra es suficiente. And secondly, biblical progressive sanctification. Y enseguida la progresión, la santificación progresiva bíblica. Believing that God has a plan for every person's growth. Creer que Dios tiene un plan para el crecimiento de cada persona. Now here's the point. Este es el punto. That doesn't just affect this little container over here called the Biblical Counseling Center. Esto no afecta solamente, digamos, un baldecito que es considerado el centro de consejería, That affects every part of local church ministry. sino que está afectando a todos los aspectos del ministerio de la iglesia. For example, Por ejemplo, here's another one of my responsibilities while I'm here.
esta es otra de mis responsabilidades al estar aquí. I have to prepare the agenda for our next pastor and our deacon and pastors meeting. Tengo que preparar la agenda para nuestra siguiente reunión de diáconos y pastores. We have 42 deacons Tenemos 42 diáconos and we have about a dozen pastors y una docena de pastores and another dozen pastoral interns. y otra docena de pastores interinos. So when you get that group, that's our leadership team. Ese es nuestro equipo de liderazgo. It's about 60 or 70 people when we meet. Entre 60 o 70 personas que nos estamos reuniendo, And it's my responsibility to lead that meeting. y es mi responsabilidad dirigir esa reunión. Well, guess what has to happen a lot during that meeting? Adivinen qué tiene que suceder durante esa reunión. Counseling. Consejería. Because we're talking about problems in the church. Porque estamos hablando de problemáticas dentro de la iglesia. Or we're talking about problems between one another. Estamos hablando de problemas que tenemos los unos con los otros. And here's what we believe. Y esto es lo que nosotros creemos. Problems are for solving. Los problemas están para resolverlos. So we're not going to let them make us afraid. Así que no vamos a permitirnos, vamos a asustarnos por esos problemas. We're not going to ignore them. No vamos a ignorar esos problemas. We're going to put them on the table Vamos a ponerlos sobre la mesa and we're going to solve them biblically. y vamos a resolverlos de una manera bíblica. Here's the point. Este es el punto. There's a difference between a church having a counseling center Hay una diferencia entre una iglesia que tiene un centro de consejería and a church being a counseling center, y una iglesia que es un centro de consejería, where these principles we're talking about affect every facet of the local church ministry. en la cual estos principios de consejería que estamos hablando afectan todos los aspectos, todas las esferas de la iglesia. We had a great example of that at our last pastor and deacons meeting. Tuvimos un excelente ejemplo de eso en nuestra última reunión con pastores y diáconos. The building at our first campus is starting to get old. El edificio, la estructura donde está nuestro campus original se está envejeciendo. And so on the top of the auditorium there's a steeple. Así que en la parte de arriba del edificio hay un steeple. A steeple. Bueno, no sé cómo se llama steeple. Está encima de la iglesia. ¿Cómo se llamará eso? La aguja que está encima de la iglesia, sí. Does that make sense? Because the story won't make sense without that. Ok, ya. ¿Entienden lo que es? Es como una estructura que está encima del edificio, que es una especie de cúpula, gracias. Many churches in the United States have a steeple. Muchas iglesias en Estados Unidos tienen una cúpula. But we've built a number of buildings around that auditorium. Pero hemos construido muchos edificios alrededor de ese auditorio. So you can't see it as well anymore. Así que ya no se ve And tanto. now it's starting to leak. Y ahora hay una filtración de agua ahí. And it's going to cost us some money to repair it. Y nos va a costar cierto dinero poder reparar eso. So we were having a conversation at our last pastor and deacons meeting. Así que estábamos hablando de este tema en nuestra última reunión de pastores y diáconos. And here's what we were deciding. Y esto es lo que estábamos decidiendo. Should we fix the steeple ¿Debemos arreglar esta cúpula or should we just take it down? o simplemente la sacamos? Guess what? ¿Adivinen qué? About half of the pastors and deacons thought we should fix it. Por ahí la mitad de los pastores y diáconos pensaban que se debía arreglar. Guess what the other half thought? ¿Qué piensan que pensaba la otra mitad de pastores y diáconos? We ought to just take it down. No, debemos salir de ella, quitar esa cúpula. And here's what I loved about the next few minutes of that meeting. Y esto es lo que me encantó de los siguientes minutos en esa reunión. These men spoke very directly from their hearts about what they believed. Estos hombres hablaron directamente de su corazón, lo que ellos creían. Even as they were talking to someone with whom they disagreed in the meeting. Aun cuando estaban hablando con alguien con el cual estuvieran en desacuerdo, But they did it in a way that was godly. pero lo hicieron de una forma respetuosa, pero que es piadosa o que es aceptable. They did it in a way that was attacking the problem without attacking people. Lo hicieron de manera que estaban atacando el problema, pero no atacando a la persona. It was a great example of biblical counseling principles in action in a leadership meeting. Era un excelente ejemplo de personas en una reunión de liderazgo que estaban aplicando principios bíblicos. That's the point.
Ese es el punto. We don't just want to have a counseling center. No queremos simplemente tener un centro de consejería. We want to be a counseling center Queremos ser un centro de consejería, where these same principles are affecting the ladies' Bible studies. donde estos mismos principios están afectando o están impactando los estudios bíblicos de damas. They're affecting the children's Sunday school. Están impactando la escuela dominical infantil. They're affecting our men's small groups. Están impactando también los grupos pequeños de los hombres, los varones. Our youth ministries. Están impactando el ministerio de jóvenes. Everybody is on the same page. Todos en la iglesia, independientemente del ministerio, están en la misma página. Now you Por might eso, say, well, why would you have that emphasis? tal vez usted pregunta, ¿por qué tiene ese énfasis? Because I think it's one of the clear implications Porque creo que es una de las implicaciones claras of one of the most important passages in the New Testament de uno de los pasajes más importantes en el Nuevo Testamento regarding what a local church is supposed to be. en cuanto a lo que debe ser la iglesia local. So please open your Bible now to Ephesians chapter 4. Así que los invito a que busquemos en nuestra Biblia This is a passage that drives us at our local church ministry. Efesios capítulo 4. You'll have to decide how important this would be to you. Ustedes tendrán que decidir qué tan importante es esta temática para usted. Efesios capítulo 4. But as we read these verses, Al leer estos versículos, please notice how often the concept of spiritual growth is emphasized. por favor, noten qué tanto se enfatiza el concepto de crecimiento espiritual. Please notice how this matter of counseling, the way that we have defined it, is emphasized over and over in this passage. Noten cómo se enfatiza este estilo, esta forma de consejería que estamos hablando. And I realize we have dozens of churches represented here. Y entiendo que hay docenas de iglesias representadas aquí. But here's what I would encourage all of us to do. Pero les animo a hacer lo siguiente: To think about our local churches that God has entrusted to us pensar en la iglesia local que Dios nos ha entregado and ask this question. y hacer la siguiente pregunta: To what degree ¿hasta qué nivel are these verses o en qué medida estos versículos being worked out in our local church ministry? se están aplicando o están utilizando en el ministerio de nuestra iglesia local? So I won't read it in English, but Ephesians 4:11 to 16. Y vamos a leer los versículos desde el 11 hasta el 16. Efesios 4, 11 al 16 dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14: Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Don't you love the Word of God? ¿No les encanta la palabra de Dios? And aren't you thankful for the direction in this passage? ¿Están agradecidos por la dirección que nos ofrece este pasaje? Now let's walk our way down exegetically Vamos a hacer un recorrido por el texto and look for 6 essential characteristics y vamos a buscar 6 características esenciales of a church that is functioning as a counseling center. de una iglesia que está funcionando como un centro de consejería. First of all, En primer lugar, it's a church where every person's focus is on growth in Christ. es una iglesia donde cada persona está enfocada en crecer en Cristo. So we're trying to have a Christ-centered, gospel-focused approach to ministry. Así que estamos tratando de tener un ministerio que está enfocado en Cristo, en el Evangelio. And you saw that emphasis throughout the passage. Y vimos ese énfasis en este pasaje. So we're called the body of Christ. Somos llamados el cuerpo de Cristo. Paul speaks about the knowledge of the Son of God.
El apóstol habla acerca del conocimiento del Hijo de Dios. We're moving toward the fullness of Christ. Estamos moviéndonos hacia llegar a ser lleno de Cristo. We're joyfully recognizing Christ as our head. Estamos gozosamente reconociendo a Cristo como nuestra cabeza. Now you might say, oh, that's so obvious. Tal vez usted diga, pues eso es obvio. Not necessarily. No necesariamente. In fact, tell me what would happen if we tried this experiment. Dígame, ¿qué sucedería si probáramos el siguiente experimento? This coming Sunday, Este domingo que sigue. let's say we posted a few deacons at the front door of the church house. Supongamos que ponemos unos diáconos en la entrada de la And it iglesia. was their job to interview every person who wanted to come to the worship service. Y fuera el encargo de ellos que entrevistaran a cada persona que quiere entrar a la iglesia. And they said, now wait a minute, Ahora ellos dicen, en un momento, before we let you come in, antes de que usted pueda ingresar a la iglesia, we just want to ask you some questions about the last 7 days of your life. simplemente queremos hacerles unas preguntas acerca de los últimos 7 días en tu vida. How much time and emphasis did you give last week to growing in Christ? ¿Cuánto tiempo y énfasis dedicaste en tu vida a crecer en Cristo? So we're going to start with you, sir. You're the husband. Así que vamos a empezar con usted, Señor. Usted es el esposo. Tell us the specific ways you think you're least like Jesus Christ. Cuéntanos las maneras específicas en las cuales crees que te pareces menos a Cristo. Tell us the specific ways you have been trying to change that this week. Y explícanos las maneras específicas en las cuales has tratado de cambiar eso esta semana. How much focus did you put on that? ¿Cómo te enfocaste en eso? How much attention did you put on it? ¿Cuánta atención prestaste a esas áreas? And if that husband says, I haven't thought about that all week. Y si el esposo dice, yo no he pensado en eso toda la semana. And the wife says, I haven't thought about that all week. Y la esposa dice lo mismo, tampoco he pensado en eso. And the kids say, I haven't thought about that all week. Y los hijos también dicen, no hemos pensado en eso esta semana. What would happen if the deacon said this? ¿Qué pasaría si el diácono dice lo siguiente? Then you can't come to church this morning. Entonces no puede ingresar a la iglesia hoy. You have to go back home and work on what you've already been given. Tiene que volver a casa y seguir trabajando en lo que ya tiene. And once you can show that you have been focusing on growing in Christ, Y una vez usted pueda demostrarnos que está enfocándose en crecer en Cristo, then you can come back in. entonces ahí sí puede volver a regresar a la iglesia. How many people would be in our worship services this Sunday? ¿Cuántas personas estarían en el servicio el domingo en la mañana? And here's the truth. Y esta es la realidad. Church families become what is emphasized by the pastor and the key leaders. La iglesia viene a ser lo que está enfatizado de parte del pastor y de los líderes. And this is the relationship between counseling and all the other ministries of the church. Y esta es la relación entre la consejería y todos los demás ministerios en la iglesia. Because when you're emphasizing spiritual growth in Christ, Cuando estás enfatizando el crecimiento espiritual en Cristo, many times church members say, but I need some special help in order to do that. muchas personas dicen, pero yo necesito una ayuda especial para poder lograr eso. And what do we say? ¿Y nosotros qué decimos? That's why we have a counseling ministry. Por eso tenemos un ministerio de consejería. Or go back to that discussion in the pastor and deacons meeting about the steeple. O volvamos al ejemplo que les di de la cúpula y la reunión que tuvimos con los pastores y diáconos. What if a couple of those men had actually become sinfully angry with one another? ¿Qué tal si dos de esos pastores o diáconos se enojaran tanto entre sí, ya estaban pecando en medio de su enojo, de su ira? Would we have just let that go? ¿Hubiéramos dejado eso así? Of course not. Por supuesto que no. Why? ¿Por qué no? Because if men will behave like that in a deacon's meeting, Porque si las personas se comportan así en una reunión de diáconos, do you think they'll behave that way at their house? ¿creen que se comportarían así en su hogar? Do you think they'll behave that way at their job? ¿Será que se comportan así en el trabajo? Somebody better do something about that. Es importante que alguien haga algo al respecto. And who's that somebody? ¿Y quién es esa persona? ¿A quién le corresponde esa labor? That would be you. Al pastor. And so those deacons Así que esos diáconos would be sitting down for counseling, estarían sentándose para consejería and it would not be an option y no sería opcional. if they wanted to continue to serve as a leader of the church. Si quieren continuar sirviendo como líder de la iglesia,
they would be receiving counseling about that. estarían recibiendo consejería en cuanto a ese tema. Because they don't just have an anger problem, Porque no solamente tienen un problema con controlar la ira, they have a heart problem. tienen un problema de corazón. And someone needs to help them change that heart problem. Y alguien tiene que ayudarles a cambiar ese problema, a corregir ese problema en su corazón. And after they're counseled and changed properly, Y luego de ser aconsejados y transformados de la forma correcta, then what's going to happen? ¿qué va a ocurrir? They're going to come back to the next pastor and deacons meeting, Van a regresar a la siguiente reunión de pastores y diáconos. and they're going to do what? ¿Y qué van a hacer? They're going to ask forgiveness of the other people who are there, Van a pedirle perdón a las demás personas que estaban presentes en esa reunión. having already asked God's forgiveness Luego de haberle pedido perdón a Dios and already asked forgiveness of one another. y luego de haberse pedido perdón el uno al otro. That's what we mean when we say there's a difference between having a counseling center and being a counseling center. A eso nos referimos cuando decimos que es distinto tener un centro de consejería a ser un centro de consejería. A focus on growth in Christ instead of all the other things that can be the priority in a church. En lugar enfocar en otras prioridades que hacen parte de la iglesia. For example, people's preferences. Por ejemplo, las preferencias. Some people don't have any time for growth in Christ Hay personas que no tienen tiempo para Because- crecer en Cristo because they're too focused on getting their way on certain preferences. porque están tan acostumbrados a siempre lograr dedicarle tiempo a sus preferencias. For example, Por ejemplo, this may not be a problem in your culture. tal vez este no sea un problema en esta cultura, It certainly is in the United States. pero sí lo es en Estados Unidos. The issue of music in the worship services. El asunto de la música en el culto dominical, la reunión dominical. It's amazing how people can argue about music. Es sorprendente cuánto la gente puede discutir acerca de la música en el culto dominical. And they argue about their preferences in music in a very un-Christ-like way. Y se discute sobre esta temática en una forma muy poco parecida a Cristo. No se parece a Cristo. What's that tell you? ¿Eso qué nos indica? They just made a God out of their preferences. Acaban de hacer de sus preferencias un Dios. They're worshiping their view of music instead of worshiping whom? Están adorando su propia perspectiva o su opinión acerca de la música en lugar de quién. And again, it's our job to help them in that matter. Y esa es nuestra responsabilidad, ayudarles en ese asunto. Or power. El poder. In some churches, it's all about who's got the power. En algunas iglesias todo tiene que ver con quién tiene el poder Or positions. o las posiciones o los cargos. And people can hold certain positions whether they're living for Christ or not. Y las personas pueden tener ciertos cargos, ya sea que vivan para Cristo o no. Now, this next one is very, very, very important. La siguiente es muy, muy, muy importante. Problems. Problemas. I mentioned that if we had two deacons who got angry with one another in a meeting, we would insist that got solved. Yo les comentaba que si tuviéramos a dos diáconos que tuvieron problemas en una reunión, nos aseguraríamos de que ese problema sería resuelto, Whether those guys wanted to solve it or not. ya sea que estuvieran dispuestos a resolverlo o no. Why? ¿Por qué? You know this as a pastor, don't you? Usted como pastor sabe esto. Problems multiply very rapidly. Los problemas se multiplican rápidamente. So you can either solve the two you have today, Así que tiene la opción de resolver los dos problemas que tiene hoy or you can solve the thousands you're going to have next week. o resolver los miles de problemas que tendrá la semana entrante. They're like bunnies. Son como Rabbits. conejitos. They just multiply very rapidly. Se multiplican, se reproducen. That's why I believe as a pastor, Eso es lo que yo creo como pastor. problems are for solving. Los problemas están para resolverlos. For example, Por ejemplo, just a couple of weeks ago, hace unas pocas semanas I became aware of some people who were gossiping. llegó a mi conocimiento algunas personas que estaban incurriendo en chisme. Can you imagine Christians gossiping? ¿Se pueden imaginar personas cristianas cayendo en el chisme? What do you think happened next? ¿Qué creen ustedes que sucedió? I brought them into my office, Los llevé a mi oficina and it wasn't an invitation. y no fue una invitación.
It was an expectation. Era esperado que ellos fueran. And they had two choices. Ellos tenían dos opciones. They could either ask forgiveness for their gossip, Podían pedir perdón por haber incurrido en el chisme, and they could promise that they were not going to sin against God and our church in that way again. y prometer que no iban a volver a pecar contra Dios y contra nuestra iglesia de esa manera, Or we would have moved into church discipline. o hubiéramos entrado ya en lo que es la disciplina de la iglesia, Because God hates gossip. porque Dios odia el chisme And you cannot allow those kind of unsolved problems in the church. y no podemos permitir esos problemas no resueltos en la iglesia. So yesterday morning, Así que ayer por la mañana I left my house at 6:30 in the morning salí de mi casa a las 6:30 de la mañana to drive down to the airport. para ir hasta el aeropuerto. As far as I know, Hasta donde yo sé, we do not have one problem in our church no tenemos un problema that, en nuestra iglesia that hasn't either been solved que no se ha resuelto or is in the process of being solved. o está en el proceso de ser resuelto. I believe this. Yo creo lo siguiente: I would be a fool yo sería necio to leave and go to a different country de salir e ir a otro país with unsolved problems left in our church family. con problemas no resueltos en mi iglesia. Now I'll tell you this. Les voy a decir lo siguiente: Some things might happen while I'm gone. puede que sucedan algunas cosas cuando estoy por fuera. There's nothing quite like the day in your office after being gone for a while. No hay nada como ese día que regresas a la oficina después de estar lejos un tiempo. We all know that, right? Todos sabemos cómo es eso. But here's what I believe. Esto es lo que yo creo. Regardless of what happens while I'm gone, Independientemente de lo que ocurra mientras estoy por fuera, it's still going to be manageable. si todavía va a ser algo manejable, Because at the worst, it's only 5 days old. porque en el peor de los casos solo es un problema que lleva 5 días. Problems are for solving. Los problemas hay que resolverlos. And I believe this also. También creo lo siguiente: Although it takes time to develop this philosophy of ministry among the entire church, aunque toma tiempo desarrollar esta filosofía de ministerio en toda la iglesia, overall it will save you time. a fin de cuentas nos va a ahorrar tiempo. Because did I mention I have another pastor and deacons meeting coming? Les conté que tenemos otra reunión de pastores y diáconos próximo. Why do you think our pastors and deacons would not get involved in sinful anger in that meeting? ¿Por qué creen que nuestros pastores y diáconos no incurrirían en ira pecaminosa en nuestra reunión? Hopefully a lot of reasons. Ojalá haya muchas But razones, one of them is they know what will happen if they do. pero una de las razones es porque ellos saben qué va a suceder en caso de ocurrir eso. And if your church family knows that problems will be addressed and solved, Y si tu iglesia tiene la certeza de que los problemas van a ser resueltos, they're going to be much less likely to stir up trouble es mucho menos probable que se metan en problemas, or particular people. o personas en particular. We want to put our focus on growth in Christ. Queremos enfocarnos en el crecimiento en Cristo. Now, secondly, it's a church that puts an emphasis on equipping. En segundo lugar, es una iglesia que enfatiza equipar o capacitar. One of the most important verses in this text is verse 12. Uno de los versículos más importantes en este texto es el versículo 12, For the equipping of the saints. a fin de capacitar al pueblo. You might say, this sounds like a lot of work on the pastor. Esto suena como mucho trabajo para el pastor. No, it's a lot of work on the entire church family. No, es mucho trabajo para toda la iglesia. My job is to equip the saints to do the work of the ministry. Mi trabajo es equipar, capacitar a los santos para hacer ministerio. That's why Paul said this. Por eso es que el apóstol decía esto: Church members counsel one another. los miembros de la iglesia se aconsejan los unos a los otros. A number of you will have church members at this conference this weekend. Varios de ustedes van a tener miembros de sus iglesias en esta conferencia. That is very, very wise. Eso es muy sabio, Because it's not your job to counsel every person in the church. porque no es su labor aconsejar a cada persona en su iglesia. This passage says it's your job to equip the saints to do the work of the ministry. Este pasaje está diciendo que es su labor equipar o capacitar a la iglesia para poderlo hacer. Now that assumes they want to be equipped. Eso asume
que ellos quieren ser capacitados. So this requires a level of humility on the part of our church members, Así que eso requiere cierto nivel de humildad de parte de los miembros de nuestra iglesia, where they're saying, I'm coming to church so my pastor will equip me to do the work of the ministry. donde ellos puedan decir, yo vengo a la iglesia para que mi pastor me capacite para hacer el ministerio. The vast majority of the counseling that happens at our church La gran mayoría de la consejería que sucede en nuestra iglesia is not done by any of our pastors. no la realiza ninguno de los pastores de nuestra iglesia. It's done by lay persons, Lo hacen personas laicas, godly men and women who have been trained to do it. hombres y mujeres piadosos que han sido capacitados para hacerlo. And it assumes a desire on the part of each church member También asume que cada miembro de la iglesia tiene un deseo de to hacerlo, do the work of the ministry. de hacer el trabajo del ministerio. We'll have more to say about that in a moment. Y hablaremos más de eso más adelante. It also means pastors have to be willing to equip and take the time to equip. También implica que el pastor separe el tiempo para poder capacitar a las personas. And sure, sometimes in the short term, it's just easier to do it yourself. Por supuesto que en el corto plazo es más fácil hacerlo uno mismo, But the scripture calls us to have a long range view. pero las escrituras nos invitan a tener una perspectiva de largo plazo. It's the value of multiplication as we equip people to counsel. Es el valor de la multiplicación al capacitar a las personas para aconsejar. It's also a church where this need for ongoing growth is accepted by everybody. También es una iglesia donde esta necesidad del crecimiento continuo sea real. For example, Por ejemplo, I just taught a class that started Wednesday night before I came here. acabo de enseñar un curso que comenzó el miércoles antes de viajar It's called Intro to Faith. y se llama Introducción a la Fe. It goes for 4 consecutive Wednesday nights Son 4 miércoles en la noche, 4 miércoles consecutivos for people who are considering membership at our church. para las personas que están considerando hacerse miembros de nuestra iglesia. This one was at our Faith West campus, which is university students. Este fue en particular en el campus que está cerca de la universidad. And here's what I said to those college students. Y esto es lo que yo les dije a esos estudiantes universitarios. If you're going to become a member of our church, Si usted se va a hacer miembro de nuestra iglesia, you have to want to grow. es necesario que quieras crecer. So if you think you're perfect already, Si tú crees que ya eres perfecto, if you think you don't need to grow spiritually, si crees que no necesitas crecer espiritualmente, don't join this church. no te hagas miembro de esta iglesia. Now I said, on the other hand, Pero por otro lado les dije, if you got all kinds of things going on in your life si hay muchas situaciones en tu vida that you know are displeasing to God, que sabes que no agradan al Señor, you don't have to cover all that up. no tienes que tapar eso. You can get that on the table. Puedes ponerlo sobre la mesa. God will meet you wherever you are, Dios se va a encontrar contigo en el lugar donde estás, but He has no intention of leaving you there. pero no quiere dejarte allí en ese lugar. And we're not just going to talk about the what of growing. Y no vamos a hablar solamente del qué en el crecimiento, We're going to talk about the how-tos. sino también el cómo llegar a ese And we're crecimiento. going to hold hands with you and provide resources to help you grow. Y vamos a ir hombro a hombro y proveer recursos para ayudarte a crecer. So the purpose of being equipped Así que el propósito de ser capacitado is every person being built up. es que cada persona esté edificada. And the goal of being equipped Y el objetivo o la meta de is, ser equipado is having a unified church family. es tener una familia de la iglesia en unidad, unida. Some churches are so busy fighting with each other they can't reach their neighborhoods for Christ. Hay unas iglesias que gastan tanto tiempo peleando entre sí que no tienen tiempo para salir a la comunidad y alcanzar a los demás para Cristo. Until we all attain to the knowledge of the Son of God. Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Until we all attain the position of a mature man. Hasta que tengamos la posición de alguien maduro. That's why there's no place for pride in the church. Por eso no hay lugar para el orgullo en la iglesia. There's only one perfect person in the church. Solo hay una persona perfecta en la iglesia That's the Lord Jesus Christ. y es el Señor Jesucristo. And all of the rest of us, starting with the pastor, Y todos los demás, comenzando por el pastor, have to be growing and changing. tenemos que estar creciendo y cambiando. Now, fourth, En cuarto lugar, there's a heavy emphasis on sound doctrine.
hay un énfasis fuerte en doctrina, sana doctrina. Yes, that has to be true in the counseling room, Sí, eso tiene que ser verdad en la sesión de consejería, but it has to be true everywhere else as well. pero también tiene que ser o ocurrir de esa forma en cualquier ministerio de la iglesia. And there's nothing wrong with starting as a theological child. Y no hay nada malo en empezar como un niño, un bebé teológico. But God wants every one of our church members to love theology. Y Dios quiere que todos los miembros de la iglesia amen la teología. So I mentioned I'm preparing a sermon for the book of Nehemiah for a week from Sunday. Así que les mencionaba que de este domingo en 8 voy a estar predicando un sermón del libro de Nehemías. It's not going to be a bunch of stories and illustrations. No van a ser un montón de historias e ilustraciones. I'm not just trying to entertain people. No estoy tratando simplemente de entretener a las personas. I'm trying to cram as much sound doctrine from Nehemiah chapter 2 into that message as I possibly can. Estoy tratando de incluir cuanta más doctrina sana yo pueda del capítulo 2 de Nehemías en ese sermón. And there is a lot of obstacles to theological stability. Y hay muchos obstáculos para esa estabilidad teológica. We can be tossed about by every wind of doctrine. Podemos ser zarandeados por las olas, como dice el texto. There are false teachers who might want to trick our church members. Hay maestros falsos que tal vez quieren engañar a algunos miembros de nuestra iglesia. That's why last Sunday, Por eso es que el domingo pasado, Easter Sunday, el domingo de resurrección, also at least in the American culture, April Fool's Day, también al menos en nuestra cultura es un día en el cual se hacen bromas o chistes. I thought that was a marvelous opportunity Me pareció que era una oportunidad perfecta to warn our church family para advertir a nuestra iglesia about a significant historical emphasis in our culture, acerca de un énfasis significativo en nuestra cultura. the life and writings of Sigmund Freud, La vida y los escritos o las escrituras de Sigmund Freud, the father of modern psychology, el padre de la psicología moderna, one of the biggest fools who has ever lived. una de las personas más necias que ha vivido. And yet we have people who call themselves followers of Jesus Christ, Sin embargo, tenemos personas que se llaman seguidores de Jesús and yet they want to hear the word of God on Sunday, y quieren escuchar la palabra de Dios el domingo, and then they want to operate their lives the rest of the week based on secular psychology. y el resto de la semana quieren basar su vida en la psicología secular. Why in the world would you let such terrible doctrine into the church? ¿Por qué permitiríamos doctrinas tan terribles entrar a nuestra iglesia? Sigmund Freud had no interest in being your friend. Sigmund Freud no tenía ningún interés en ser tu amigo. In Sigmund Freud's personal writings, he had a way of referring to himself. Y en sus escritos, Sigmund Freud tenía una forma de referirse a él mismo. He called himself the God-hating Jew. Se llamaba el judío que odiaba a Dios. He hated God. Él odiaba a Dios. Sigmund Freud was the one who said every action was symbolic. Él es el que dijo que cada acción es simbólico. Of every day on the calendar that he could have chosen, do you know what day Sigmund Freud started his counseling center? De todos los días del calendario, ¿saben cuál día escogió él para iniciar The day he started his counseling center? para iniciar su centro de consejería? Easter Sunday. El domingo de resurrección. Because he saw his counseling system as a direct attack on the Christian faith. Porque él veía su sistema de consejería como un ataque directo a la fe cristiana. And so I warned our church family Así que yo advierto a mi iglesia and all sorts of people from our community, y todas las personas de nuestra comunidad, nearly 3,000 people there last Sunday, casi 3,000 personas el domingo pasado, about the false teachings of Sigmund Freud. acerca de las enseñanzas falsas de Sigmund Freud. And you might say, well, what if that made somebody mad? Y que tal vez usted se pregunte, ¿pero I don't- qué tal si hizo enojar a alguien? I don't care. No me importa. My job is not to please people. Mi trabajo no es complacer a las personas, My job is to please God. es agradar a Dios. And the only way a person is going to spiritually grow is by basing their life on sound doctrine. Y la única forma en que la persona puede crecer espiritualmente es basando su vida
en la sana doctrina. Now, two more ideas quickly. Rápidamente, dos ideas más. One of them has to do with accountability. Y una tiene que ver con rendición de cuentas. I don't know if this is true in Colombia. No sé si esto aplica en Colombia también, It's certainly true in the United States. pero sí aplica en Estados Unidos. There's a lot more people who want to talk about accountability Hay muchas más personas que quieren hablar acerca de rendir cuentas than who want to be held accountable. que aquellos que realmente quieren rendir cuentas. You say, how do you know? ¿Cómo sabe eso? Just try holding somebody accountable for something. Simplemente trate de And, que otra persona le rinda cuentas a usted. and I believe that in a church there should be and there must be accountability between one another. Y yo creo que dentro de la iglesia tiene que haber rendición de cuentas los unos con los otros. I'm always amazed when a Christian says this. Siempre me asombra cuando un cristiano dice lo siguiente: Well, am I my brother's keeper? yo soy el que cuida a mi hermano. I know my brother or sister in the church is in sin, but I'm not going to talk to them. I'm not my brother's keeper. Yo sé que mi hermano en la iglesia está en pecado, pero esa no es mi responsabilidad, eso no me toca a mí. I say to them, do you understand who you're quoting? Yo les digo, ¿saben a quién se están refiriendo en la Biblia cuando dicen eso? Que no es mi hermano. You're quoting Cain. Están citando a Caín. He was a wicked man who murdered his brother. Él era un hombre malvado que asesinó a su hermano. Just because the statement is recorded in the Bible doesn't mean you ought to repeat it. Simplemente porque esa frase está en la Biblia no quiere decir que usted debe de repetirla. Judas went out and hanged himself. That doesn't mean you ought to follow in his footsteps. Judas fue y se colgó. Tampoco quiere decir que usted deba seguir los pasos de él. So there ought to be accountability. Así que debe haber rendición de cuentas. We're talking about speaking the truth in love. Estamos hablando de decir la verdad o hablar la verdad en amor. But we're being consistent in both truth and love. Pero siendo consistentes tanto en la verdad como en el amor. And the result is every person in the church growing. Y el resultado es que cada miembro de la iglesia crece. And every church has to decide this. Cada iglesia tiene que decidir lo siguiente: What system of accountability do you have in place? ¿qué sistema de rendición de cuentas está operando en este momento en su iglesia? Here's what we do. Esto es lo que hacemos nosotros. We have just under 2,000 members. Tenemos casi 2,000 miembros. And that's a very important number. Y es un número muy importante. Because I want the number of members to be tracking slightly behind the number of people coming on a Sunday morning. Porque quiero que el número de miembros esté un poquito menos de las personas que están llegando los domingos en la mañana. We don't want to have 2 or 3 times more church members than average attenders. No queremos tener el doble o el triple de número de miembros que personas que regularmente asisten a nuestras reuniones. Because then you got a whole bunch of church members for whom you're responsible before God and you don't even know where they are. Porque en ese caso quiere decir que usted tiene muchos miembros por los cuales es responsable y ni siquiera sabe dónde están. On the other hand, you don't want to have a bunch of people coming on Sunday morning and they're not formally members of your church. Por otro lado, no quiere un montón de personas que están llegando a su iglesia todos los domingos que no son formalmente miembros de su iglesia. And as soon as a person joins, they're assigned to one of our deacons. Tan pronto como la persona se hace miembro de la iglesia, es asignada a un diácono. 42 deacons who each have a deacon's care group. Tenemos 42 diáconos, como les decía, que cada uno de ellos tiene como un grupo de cuidado, de atención del diácono a las personas. And he oversees their growth. Y él está pendiente del crecimiento de los miembros. So every month he's contacting the people on his list. Así que cada mes él está contactando a las personas que él tiene en su lista. And he's finding out how they're doing spiritually. Y está preguntando por cómo están espiritualmente. Are they growing? ¿Están creciendo? Are they serving? ¿Están sirviendo? And are we serving them? ¿Y nosotros cómo les estamos sirviendo a ellos? My laptop is right over there. Mi portátil está allá. I could have it on the internet in 1 minute. Puedo conectarlo al internet en un minuto. Then you could name any one of our 1,900 plus members. Usted podría nombrar a cualquiera de los casi 2,000 miembros que tenemos en la iglesia. And in less than 30 seconds, y en menos de 30 segundos, I could tell you the last time their deacon contacted them. Yo podría decirle la última vez que su diácono contactó a ese miembro. And exactly what they talked about. Y exactamente de qué hablaron, cuál fue la conversación que tuvieron. And then 3 times a year, y 3 veces al año, we go through our entire membership list. Revisamos la lista completa de miembros. Name by name.
nombre a nombre. It takes hours. Eso toma horas. And we ask these questions of every member. Y hacemos las siguientes preguntas de cada miembro. Do we know where they are? ¿Sabemos dónde están? Do we know how they're doing spiritually? ¿Sabemos cómo están espiritualmente? Are they growing? ¿Están creciendo? Are they serving? ¿Están sirviendo? And are we serving them? Y estamos sirviéndolos nosotros a ellos. And if the answer to any of those questions for any of our members is no, Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas para cualquier miembro es que no, then the next question is, what are we doing about it? la siguiente pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto? And if the answer to that is we've done everything and they won't repent and change, Y si la respuesta a eso es que hemos hecho todo lo posible y no se arrepienten y no cambian, then the next question is, la siguiente pregunta es where are they in the church discipline process? ¿dónde están ellos en el proceso de disciplina en la iglesia? We can't have members who are living in sin and not growing and changing. No podemos tener a miembros que están viviendo en el pecado y que no están creciendo y siendo transformados. And you might say, some people wouldn't want to join a church like that. Puede que usted diga, algunas personas no quieren hacerse miembros de una iglesia como esa, To which I would say, fine. a lo cual yo diría, está bien. We don't want church members who are not going to take their relationship with Christ seriously. Nosotros no queremos miembros en nuestra iglesia que no se tomen en serio el crecimiento espiritual. The man who mentored me had a saying. El hombre que me mentoreó a mí tenía un dicho. There's a difference between counting noses and counting disciples. Hay una diferencia entre contar narices y contar discípulos. Our job is not to have a crowd. Nuestra labor o nuestro objetivo no es tener una gran multitud. Our job is to make disciples of Jesus Christ. Nuestro trabajo es hacer discípulos de Jesucristo. Now, if you still have your Bible open, Si siguen con la Biblia abierta en Efesios, please look at verse 16. miremos el versículo 16. In my mind, verse 16 is a pastor's dream. Para mí el versículo 16 es el sueño de un pastor. See, what happens when everybody's growing? ¿Qué sucede cuando todos están creciendo? Then everybody's going to be excited about the message of Jesus Christ. Entonces todos van a estar emocionados por el And- mensaje de Jesucristo. And every person is going to be serving. Y cada una de estas personas va a estar sirviendo. There is something bad wrong Hay algo equivocado, algo mal, algo anda mal when 90% of the work gets done by 10% of the people. cuando el 90% del trabajo lo realiza el 10% de la iglesia. Because 90% of the people are not using their spiritual gifts in service to God. Porque significa que el 90% de los miembros de la iglesia no están utilizando sus dones espirituales para el Señor. And 10% are probably doing too much. Y seguramente ese 10% que sí lo está haciendo demasiado. Somebody has rightly made this observation. Alguien hizo esta observación. The average church service on a Sunday morning El servicio promedio, un domingo en la mañana, is too much like a college football game on Saturday afternoon. se parece demasiado a un partido de fútbol americano el domingo en la noche. Because there's 66,000 people badly in need of exercise. Porque hay 66,000 personas que urgentemente necesitan hacer ejercicio, Watching 22 young men badly in need of rest. viendo a 22 hombres que realmente necesitan descansar. And that's bad. Y eso está mal. God wants every person in the church growing. Dios quiere que cada persona en la iglesia esté creciendo. And He wants every person in the church serving. Y quiere que cada persona en la iglesia esté sirviendo. And when you're heading in that direction, Y cuando estamos moviéndonos en esa dirección, now the church doesn't just have a counseling center. la iglesia ya no simplemente tiene un centro de consejería, They are a counseling center. sino que son un centro de And what consejería. we're going to try to emphasize for the rest of this conference Y lo que vamos a tratar de enfatizar el resto de esta conferencia is to try to train men and women to function in that way. es tratar de capacitar a hombres y mujeres para funcionar de esa manera. Thank you very much. Muchas gracias. Así que quisiera invitar primero al pastor Newton Peña para que nos comparta un poquito la experiencia de... Sí, está bien. Pero podemos dar eso para que te puedas mover. El pastor Newton es dominicano, aunque sirve en Estados Unidos en este momento, es dominicano. Y ha trabajado mucho con la iglesia en República Dominicana y conoce muy de cerca el desarrollo que este ministerio, esto de que llamamos consejería bíblica, ha tenido en este país. Así que nos va a hablar un poquito alrededor de esto y que podamos escuchar y ver
También será la oportunidad tal vez de hacer preguntas. Si hay una que otra pregunta que podamos responder con libertad sobre el final de su intervención, podemos levantar la mano y poder preguntar algunas cosas que usted quiera conocer más de cerca. Así que gracias, pastor. Hola, hermanos. Para mí es un privilegio y un gran honor estar entre ustedes en este tiempo. Es la primera vez que visito a Medellín. Había escuchado mucho de Colombia. Siempre había querido venir a Colombia. Tengo muchos amigos colombianos en la República Dominicana que estaban trabajando aún en nuestro ministerio hispano y siempre me estaban hablando de las arepas y todo ese tipo de cosas que ustedes preparan y la riqueza de la cultura en las distintas regiones. En nuestra conferencia en febrero vienen personas de Bucaramanga. Okay. Bueno, eso suena lejos, como que estás metido en un rincón lejos, entonces siempre he visto la riqueza de la cultura, la riqueza de la comida y Colombia en verdad es un país enorme, un país de mucha riqueza. Así que estoy muy contento de estar aquí. Tengo el privilegio de haber estado sirviendo en el pastorado por unos 18 años. He estado casado por 28 años. Este año cumplimos 28 años, mi esposa y yo. Se llama Yadir. Tenemos un hijo de 25 años. Está soltero a propósito y está muy deseoso de casarse. Él me dice: Abraham, tú no estás haciendo tu trabajo, Abraham, de buscarme a la esposa. Y yo, entonces yo lo que hago es que le mando predicaciones y le mando libros de consejería. Bien, entonces por la gracia del Señor he estado sirviendo por unos 5 años en la iglesia de Faith, tratando de enlazar el mundo hispano con los principios y lo que Faith está haciendo allá por tantos años. Yo entiendo que esto es algo de una riqueza enorme que ellos tienen y quisiera en verdad servir como un vínculo para hacer que Latinoamérica pudiera exaltar la suficiencia de las Escrituras a través de la consejería bíblica. En cuanto a la manera como hemos visto particularmente en la República Dominicana, cómo se ha desenvuelto y desarrollado la consejería bíblica, le voy a dar ejemplos para que ustedes tengan una idea. El pastor Jairo tiene toda la razón cuando menciona que cuando uno ve una persona que está a 40 años de distancia, uno se abruma. Dice, primero, yo no puedo llegar a donde está él, lo veo como muy grande, lo que tiene es costoso, ¿cómo yo voy a tener todo ese dinero? Hay muchos obstáculos que se levantan y paredes que a uno le ponen las cosas muy difíciles. Entonces, a pesar de que uno entiende, sí, son 40 años de distancia, sí es esto, pero uno aún no entiende cómo va a comenzar. Permítame decirle cómo algunas de nuestras iglesias en la República Dominicana comenzaron. Vamos en términos prácticos. Yo veo que ustedes también tienen rascacielos o edificios muy altos. Allá en los sectores de Santo Domingo, por ejemplo, donde hay rascacielos o edificios así de apartamentos altos, allá le llamamos torres de apartamento. Cuando usted oye la palabra torres, no se refiere a Quique, torres. Se refiere a un sitio de lujo donde viven personas de cierta posición económica, de mediana alta a alta. Y hay algunas que tienen hasta helipuertos arriba. O sea que hay mortales en la República Dominicana que no pisan las calles. Ellos se suben en su helicóptero, van a sus lugares de trabajo y vienen por ahí. Ellos no saben lo que es un semáforo en rojo, ni un tapón, o sea, un congestionamiento de tránsito. Entonces, ¿pero cómo usted le predica a esa gente? O sea, ellos están tan más cerca del cielo, usted piensa que están más cerca de Dios. No es así, nada más lejos. ¿Cómo le predicamos? Bueno, esa gente también necesita comer, ¿sabe? Ella también le da hambre y también se le acaban las cosas en la casa. Entonces hay unos pequeños, como las torres comenzaron a elevarse, a veces en medio de áreas que estaban deprimidas económicamente, áreas pobres. Los sistemas de abastecimiento de las áreas pobres es a través de algo que le llaman colmados. No sé si ustedes tienen algo parecido, que son pequeños lugares donde usted vende una libra de bananos o una libra de queso, un poquito de morcilla, en pequeñas cantidades. Lo venden carísimo, pero le resuelve a la gente, porque usted no va a moverse a un supermercado
por un poquito de algo. Como usted tiene que moverse, buscar un estacionamiento, subir, eso es complicado, pero usted va ahí y en menos de 30 segundos usted está afuera. O sea que es sumamente, además de resolverle de esa manera, ha surgido una modalidad que se llama el motoconcho. El motoconcho son muchachos que el dueño del colmado contrata para hacer algo que se ha vuelto muy popular, que se llama delivery. Eso es que usted llama al colmado: por favor tráeme un refresco, por favor tráeme un agua, por favor tráeme 2 tortillas, una arepa con un poco de queso. Y usted hace una llamada así de cómodo y el muchacho le sube al apartamento lo que usted está pidiendo. Fácil, ¿verdad? ¿A usted no le gustaría ese sistema aquí, en caso de que lo tienen? Bueno, así de fácil. Y le suben hasta medicina. Y usted le dice: por favor tráeme cambio de dinero para 1,000 pesos. O sea que usted ni siquiera tiene que tener dinero. O sea, usted le lleva el dinero, le da el cambio y él se va. Y es una operación sumamente fácil. Usted no sale de su casa, resuelve su día. Le sale un chin más caro, un poquito más caro, pero no hay problema. Okay, ¿cómo hacemos un ministerio en medio de las torres? Bueno, algunas iglesias que están están en medio de esos lugares, han pensado: ¿por qué no hacemos un ministerio aquí? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, algunos hermanos de nuestra iglesia, jóvenes, se han ido a emplearse, a ser empleados del dueño de colmado. Entonces, el dueño de colmado envía al muchacho con la mercancía cuando llaman a esas torres, y los muchachos van con un arma que se llama un tratadito del evangelio, una pequeña explicación breve de la esencia del evangelio, y junto con la mercancía se lo entregan a la muchacha que ayuda en la casa, la empleada doméstica, y se lo entregan. La muchacha de la empleada doméstica lo pone, recoge la mercancía y la pone encima de un lugar de la cocina. La dueña de la casa, que es una persona muy rica, que nunca va a bajar posiblemente al colmado, usted no la va a ver en ese lugar nunca. Entonces ve el tratadito: ¿y qué es eso? Se lo trajeron del colmado. Y la señora comienza a hojearlo y ve que la dirección, además de ver el mensaje del evangelio, ve que en el tratadito dice la dirección de la iglesia. Ella sabe que esa iglesia está ahí, y dice que hay también un centro de consejería. Y adivine qué sucede entre las personas que viven para la riqueza y su Dios es el dinero, que son incrédulos y no conocen a Dios. Tienen problemas de matrimonio de todos tipos, todo tipo de conflictos con los hijos, porque nunca los atienden. El esposo siempre está en convenciones, en reuniones, llega tarde a la casa, se va temprano, rara vez se ven. Todo tipo de conflicto en la familia. Y entonces ella ve eso y piensa para sí: esto es una solución para mi problema con mi esposo. ¿Cómo yo resuelvo el problema de adicción de mi esposo al juego de azar, al juego de caballos, al juego de cartas? ¿Cómo yo traigo solución a esto, a mi problema de soledad y de depresión que tengo? ¿Cómo traigo problemas de solución de drogas al hijo mío o de alcohol al otro? Y entonces esa manera es una manera en que, después de haber escuchado cómo podemos aplicar la palabra de Dios al alma de las personas, ha comenzado a cambiar el panorama de cómo hacemos ministerio en la República Dominicana. Siempre pensando: ¿cómo yo voy a aplicar la palabra de Dios a la vida de esas personas? Y ha cambiado en varios aspectos, porque antes nosotros en la República Dominicana pensábamos que la consejería era solamente para pastores, pero se nos había olvidado lo que decía el pasaje de Efesios 4, que los pastores son para equipar a los santos para obra del ministerio. Entonces la consejería además nos enseña de que la palabra de Dios no es para los pastores, es para cada miembro, y está puesta para que cada miembro, como miembro del cuerpo, actúe e interactúe uno con otros para ayudarse mutuamente al crecimiento, de tal manera que pueda ser más como Cristo. Y eso ha sido de gran bendición en cómo las iglesias, teniendo el principio escritural que los guía, ha comenzado a tener visión de cómo puede, en su contexto, el de Lafayette de Estados Unidos es otro, pero en su contexto, cómo puede innovar para llevar la palabra de Dios a tantas personas que están a su alrededor. ¿Les parece algo interesante, verdad? Sucede que esa empleada doméstica, para darle un ejemplo más, las empleadas domésticas de allá, muchas de ellas asisten
a la iglesia local, porque entonces ha comenzado a desarrollarse lo que se llama el evangelismo en base a ministerios comunitarios. En ese sentido, ha comenzado a cambiar el pensamiento nuestro en lo que nosotros escuchábamos antes como el evangelismo social o el cristianismo social, lo cual hizo mucho daño en Latinoamérica. Y entonces, pensando que hacer obras sociales era el evangelio, pero nosotros reaccionamos al lado opuesto y no hacíamos ninguna obra social. Ahora, al venir la palabra de Dios, hemos comenzado a ver, pero nosotros podemos hacer la obra social para evangelizar. Y ese es uno de ellos, en el cual nosotros abrimos el espacio dentro de la iglesia para alfabetizar las señoras que trabajan como empleadas domésticas en esas torres. Muchas de esas señoras y jóvenes están ahí porque son personas que se han mudado del área rural, están deprimidas económicamente en medio de mucha necesidad, y muchas de ellas, para no prostituirse, lo que hace es que se emplean como en una casa para ayudar. Pero ¿qué pasa? Una de las situaciones que les sucede es que ellas no saben leer, no saben escribir. Entonces, ¿qué han hecho algunas de esas iglesias? En esos sectores, ellos han abierto un centro para ellos enseñar a leer y a escribir a las personas. Y adivinen cuál es el libro de texto que usan. La Biblia. Así que no hay un mejor versículo para enseñarle a leer y escribir a una persona que pueda leer: que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final la persona se sabe muchos versículos de memoria, sabe leer y escribir, y adivine a quién invitan las empleadas domésticas a sus ceremonias de graduación cuando aprenden a leer y escribir. A sus jefas en los apartamentos. Así que tenemos una hermosa dinámica en la cual la iglesia, involucrándose en una forma novedosa para llevar un mecanismo novedoso para entregar el evangelio, puede en verdad hacer progresar el reino de Cristo en la ciudad donde está. ¿Qué les parece? Solamente he querido traerle esto a una manera breve y con un ejemplo práctico de lo que está pasando en la República Dominicana. Ahora me imagino que el pastor Torres tiene otras maneras. ¿Preguntas, comentarios? Yo quisiera que les contaras un poquito cómo empezar. Es decir, uno viene a una conferencia de estas, se va desafiado a aconsejar y a poder empezar esto, pero la pregunta del millón es: ¿cómo arranco? Porque ¿cómo luciría el primer paso, los primeros 3 pasos de si uno quiere tener una iglesia no con consejería, sino ser un centro de consejería? Bien, lo que entiendo que tú quieres saber es si alguien se entusiasma de empezar, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, le voy a decir lo que pasó conmigo. Yo, la Sociedad de Ilustración. Yo fui invitado por primera vez a una conferencia en la iglesia de Lafayette en el 2012 por un pastor muy amigo mío. De hecho éramos pastores juntos en Santiago. Su nombre es Luis Méndez, quizás ustedes lo han escuchado. Entonces Luis me invitó y yo asistí a la iglesia, y Dios me puso mucho fuego en mi corazón y una carga grande en mi corazón, porque había sido pastor en ese momento como por 12 años y había estado como diácono por 7 más. Y entonces yo pensaba que podía aconsejar, pero salí cargado, porque al ver que muchas de las maneras en las cuales yo había aconsejado no había llevado no había usado la Biblia apropiadamente, no había llevado el caso de manera consecuente, de manera metodológica, y muchas veces perdía a los aconsejados. Las personas no llegaban a ninguna resolución en términos de lo que la Biblia enseña. Muchas veces no tenían más problemas y para eso era suficiente. O sea, para ellos, como muchos de ellos, era igual no tener problemas a que su matrimonio era bueno. Pero había muchas cosas que deficientes en mi ministerio y la manera en que usaba las escrituras, y para así una carga en mi corazón de cómo no había guiado bien a los hermanos. Entonces, lo siguiente que le pedimos a Faith pues que nos ayudara a formar un centro de consejería. Y ahí comenzó entonces nuestra idea y pasión de llevar esto a Latinoamérica. Entonces, si usted le pasa como a mí, que tenía ese fuego en el corazón,
el pastor Quique le dará la parte de él. Lo primero que hice fue que preguntar cómo podemos hacerlo. En este caso hay mucho avance, la cosa va muy avanzada. Por ejemplo, aquí está el pastor Jairo y Diego y los demás que han asistido allá, y hay mecanismos locales con los cuales se pueden canalizar ya muchas de las iniciativas que ustedes quisieran tener. O sea que en términos de iniciativa de invitación, iniciativas que usted quiera lograr, lo primero que yo le diría que usted necesita hacer es comenzar a practicar lo que ya usted sabe. No se le va a enseñar nada nuevo en esta conferencia. Eso es una realidad. Porque nosotros no tenemos nada que innovar, todo está hecho. Y déjenme decirle, lo que vamos a hablar es sobre la vieja historia de la salvación y el evangelio. Y eso es todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a llevar el evangelio a las personas. Entonces, ¿cómo vamos a llevarlo? Entonces simplemente vamos a comenzar a hacer consejería nosotros y a duplicar o a multiplicar las personas que puedan hacer consejería en nuestra iglesia, con la iniciativa de tener dos cosas en la mente: voy a discipular y voy a evangelizar. Y el objetivo final es que yo quisiera que mi iglesia no tenga un centro de consejería, sino que la iglesia sea un centro de consejería, como explicaba el pastor Byers. Entonces, en resumen, podemos hacer esto. Si usted necesita algún tipo de ayuda de cómo comenzar a organizar su iglesia o los recursos y los dones que usted tiene, está el pastor Jairo, Quique, Diego, que ha visto, y nosotros también, que íbamos a decirle, traspasarle nuestra experiencia. No quisiéramos que usted nos vea como que estamos tratando de imponer o enseñar como que estamos arriba de ustedes. Somos compañeros en el evangelio, estamos al mismo nivel y no tenemos nada de que gloriarnos, porque no tenemos nada que no se nos ha dado primero. Entonces, eso es lo que yo podría decirte, Jairo. O sea, la idea sería qué usted tiene, qué dones usted cuenta, y vamos a comenzar a hacer que los hermanos practiquen eso. En términos del sistema del mecanismo de multiplicación, ¿a qué se refiere eso? Suena muy raro y quisiera usarlo con cuidado, porque ahora hay tantos términos que uno toca una tecla y en la mente de alguien comienza a tener un ruido y una música diferente, que no es la que uno dice. A la que yo me refiero, por si acaso a alguno se le ocurra diferente, es esta: Efesios 4. Los pastores están para enseñar a los santos, ¿qué? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, usted tiene ahí un principio de multiplicación. El pastor necesita o quiere o debe multiplicar esa labor de ministerio para capacitar a los hermanos a que se discipulen, se hablen, se exhorten al amor y la buena sobre unos con otros. Entonces yo necesito capacitarlo a ellos para que ellos lo hagan, darles herramientas para que puedan hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En el centro, la consejería es valiosísima para eso, y el pastor Jairo le puede contar de su experiencia, inclusive aquí, de cómo lo ha estado haciendo. No sé si hay algo más, pero quizás con Quique le puede decir, abundar más. O sea, ya usted sabe, Quique Torres es una persona muy elevada. Gracias, Newton. ¿Tu gafete, Newton? ¿Newton? Porque luego no te dejan entrar, aquí ya los conozco. No te dan comida. ¿Cómo están, familia? Ya algunos nos conocemos de la conferencia del año pasado. Soy el pastor Quique Torres. Cuando decía el pastor Newton de ubicar las torres allá en Santo Domingo, y decía, no, pues no, mías no son, porque no soy nada alto, ¿verdad? Entonces esta torre es como un conjunto habitacional pequeño, ¿verdad? Quiero empezar nada más exponiendo un poco de palabra. En Romanos 15:14, en la versión Reina Valera actualizada, dice lo siguiente: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. Curioso que el elemento que Reina Valera 60 traduce como exhortar los unos a los otros, Reina Valera actualizada lo traduce como aconsejar los unos a los otros. Y el tono está hablando de una iglesia, y el apóstol Pablo está diciendo esto: yo les conozco, y yo sé que ustedes tienen tanta bondad y tanto conocimiento de Dios, que ustedes ya están listos para poderse aconsejar los unos a los otros. Personalmente, hace 5 o 6 años, ya casi, yo estaba en un carril para destruir mi matrimonio y por ende el ministerio, y en una respuesta de oración muy
importante, creo, de mi esposa y mío. Voy a Minneapolis, conozco a Luis Méndez. Él nos habla de una dinámica de pastores pastoreando pastores. Este tema de todo pastor requiere tener a alguien que vele por él y que le haga las preguntas a su matrimonio y que le ayude. Y yo me regreso a México y para mí eso era como un platillo que en la vida lo había probado, como cómo se come esa cosa, ¿no? Y entonces le contacto y le digo: oye Luis, hablaste de esto, ¿cómo es en el mundo real? Y él me dice, me cuenta un poco qué es tener un pastor que regularmente, ya sea, depende de la situación, semanal o mensual o periódicamente, se ve contigo tu esposa y le hace las preguntas difíciles, te sientes amada, te sientes cuidada, y no en pro de descalificarte o condenarte, sino de cuidar. Lamentablemente mucho la consejería en Latinoamérica se vuelve correctiva en vez de preventiva. Entonces cuando ya explota la bomba es como de hagamos algo. Pero ¿por qué no realmente cuidar al rebaño, empezando por los pastores? Entonces yo le digo a Luis: oye, ¿podrías hacer eso conmigo? Métete en mi vida porque yo requiero ayuda. Y estoy a la larga corta. Él empieza a ver a mi esposa y a mí semanalmente por internet. Y mi esposa por primera vez tiene una plataforma en la cual ella podía acusarme en amor. Y no tener una persona diciendo como ¿cómo es posible si tú eres pastor? Sino alguien que nos llevaba a los dos al evangelio. Y nos llevaba a los dos a esperanza, y nos llevaba a los dos a la realidad de que hay una batalla por nuestras vidas y nuestra familia. Y para mí, yo nunca había oído consejería bíblica, ¿eh? Aquí no entra consejería bíblica. Para mí eso era un pastor ayudando a otro pastor a caminar esta aventura de fe llamada ministerio, familia, matrimonio, roles de paternidad. Y a los 6 meses del proceso, ya que se estabilizó el barco, él me dice: oye, considera acompañarme a una conferencia en febrero. Yo iba cada enero a una conferencia en Minneapolis. Dice: quédate con mi casa y nos vamos a una conferencia. Quiero que conozcas a alguien, te voy a presentar a un loco como tú, me dice. Y ese loco, ustedes lo que van a escuchar, se llama Steve Byers. Y cuando yo fui al track 1, de repente escuchando a Steve, el cuate le puso nombre y apellido a algo que yo sabía en mi corazón que hacía falta en México: que se equipara la iglesia con la palabra para que la misma iglesia ministre a la iglesia. Y yo tenía esta economía en la que no sé que aquí hay mucho trasfondo eclesiástico, pero yo vengo de un trasfondo en el que se me enseñó a predicar la Biblia expositivamente, verso a verso, ordenadamente, exponer el evangelio. Pero cuando venía alguien abajo del púlpito, uno a uno, éramos discapacitados para ayudarlos. Y generalmente, oye, sorprendí a mi hija que está cortando los brazos. Y es como de: no, pues yo nunca me he cortado los brazos, no sé ni qué te digo. Y es un tema de: bueno, ¿qué estás leyendo en tu devocional? Bueno, déjame orar por ti. Y en el mejor de los casos, escucha este sermón de hace 3 semanas porque te va a ayudar. Y como médico de farmacia barata, así como de: y déjame orar por ti, Señor, ayúdalo, nombre de Jesús, amén. Búscale, ya como siguiente. Y de repente es como que yo veía que Jesús no era así con la gente. Que Jesús tiene esta capacidad de conectar uno a uno, como tenía de ministrar a una multitud. Y cuando escucho consejería, para mí fue una respuesta. Y junté 4 elementos que Dios usa la consejería en la vida del pastor de la iglesia y la comunidad, ¿no? La primera es humildad. Dios usa consejería bíblica para humillarte. Newton, que es todavía más humilde que uno, en su speech habla de no te vamos a enseñar nada nuevo, del día del dominicano, no vamos a inventar el agua tibia. Pero la realidad, mi hermano, es que si tú eres un pastor normal como yo, el que te enseñen a usar la Biblia para responder las preguntas de una problemática con la que la gente trae, véase matrimonio, depresión, trastorno bipolar, coding, aborto, abuso sexual, es como eso en el mundo latinoamericano es nuevo. Porque generalmente es un tema de, depende de tu trasfondo, es un tema de seguro de pecado en ti, o tienes un espíritu y entonces vamos a reprender espíritus o atar cosas. Y es un tema pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que la palabra es toda suficiente para el problema de la persona ahora y para su transformación eterna en Cristo. Entonces a mí por lo menos me humilló el tema de yo nunca había escuchado eso. Y ojo que yo tengo instituto y me enseñaron a estudiar y a predicar la Biblia, pero no me enseñaron a ministrarla uno a uno, ¿sí? Y repito, en mi caso, sabía predicar la palabra desde el púlpito, pero era un discapacitado para usarla abajo del púlpito en la problemática con la que la gente vivía hoy. Segundo, entonces uno te humilla personalmente, y creo que es bueno para pastores ser humillados, ¿no? Porque los mismos problemas que pasan en México pasan aquí en Colombia. Yo ya lo sé porque compartimos muchas telenovelas juntos.
Entonces no es un tema de no, pero es que eso no pasa acá. No, yo ya vi Aroma de Mujer y todas esas novelas también, y ustedes han visto las nuestras. Entonces la misma problemática se comparte. Segundo elemento que Dios usa la consejería para el pastor, el ministerio y la iglesia y alcance a la comunidad es equipar. Primero es humillarnos, nos exige humildad. Segundo es equipar, porque respondiendo un poco a lo que decía Jairo, esta sería la invitación: no hagas esto solo. Bien lo dijo el pastor Steve: si tú vienes a esta conferencia con alguien, eres muy sabio. Tú no hagas esto solo. Es horrible llegar a entrenarte y llegar a tu congregación y decir, no darte abasto porque no hay otro que lo haga como tú. Invierte en que tu equipo pueda venir contigo a entrenarse en consejería, para que sean más personas las que pueden replicar el cuidado de la gente. Yo lo expresé así: si un pastor predica sana doctrina, pero han pasado años y no ha desarrollado a otros para hacerlo con él, o enviarles, o quedarse cuando él ya pase otra etapa de su vida, puede enseñar sana doctrina, pero no es sana su vida. ¿Sí? Porque el llamado en la Biblia a los ancianos y pastores es entrenar a otros para la obra del ministerio. Y si la gente depende nada más del pastor, no sé cómo, ahí sí yo sé, nos parecemos, pero en México la gente llega a la iglesia con una cultura de trasfondo católico, en la que si yo tengo un problema, yo requiero hablar con el pastor. No, pero yo con el pastor, porque él es el que tiene, allá decimos, la vara alta con Dios. Yo necesito que él ore por mí. Y es un tema de empezar a endoctrinar a la iglesia de, ¿sabes una cosa? La Biblia nos llama al ministerio mutuo. Y esta persona está no nada más quizás igual de entrenado que yo, sino que él ha caminado tu tema y él te puede ayudar mucho mejor que yo. Y poder, después de 2-3 años de cosecha, de siembra, cosechar una iglesia que ya entiende, el pastor me va a aconsejar lo mismo que me va a aconsejar este hermano, porque está entrenado por él. ¿Sí? Entonces repito, equipa a otros para también que no hagas ministerio solo. Personalmente, el tercer elemento te da descanso, mi hermano. No sé tú, pero hacer 2-3 consejerías. En Horizonte ya tenemos 4 servicios los domingos: 9, 11, 1 y 6:30. Tú sabrás cómo termino, ¿sí? Y sabes una cosa, a veces hacer 4 consejerías me deja igual de drenado, porque es un desgaste espiritual. O sea, es vida o muerte para ellos. Y ellos están esperando que tú les vas a hablar de parte de Dios. Entonces, ¿sabes que una cosa? El equipar a otros te da descanso, de que tú no tienes que hacer todas las consejerías, ¿sí? Personalmente en Horizonte yo tengo nada más 3 sesiones de consejería con personas y tenemos 46 consejeros. Ahora, quiero aclarar algo conectado con lo que dijo el pastor Newton. Después de haberme invertido en estos 5 años, o sea, tú no esperes tener 46 consejeros al terminar esta conferencia, pero empieza a invertir, porque si tienes 4 para el próximo año, mi hermanito, vas avanzando, ¿sí? Entonces, repito, descanso te ocupa el tiempo de descanso, de atender a tanta gente o poderlo enfocar en visión, en predicación, en a dónde vamos como iglesia, y en nada más amar y velar por un grupo de consejeros que te están ayudando a hacer la obra del ministerio. Y último, y mi favorito, es alcance a la comunidad. Ya el pastor Newton dio varios testimonios de eso. Yo te quiero dejar todavía un reto mayor. No sé si recuerdan, porque somos pastores aquí, hay una encomienda que Pablo da en las famosas pastorales, y le dice: haz obra de evangelista. Y no sé cómo sea tu caso en tu iglesia local, pero yo me he encontrado a veces tan ocupado en el ministerio pastoral que no recuerdo cuándo fue la última vez que realmente yo tuve una intervención en la vida de una persona para compartir el evangelio y que conociera las buenas nuevas de Jesucristo. Y la consejería te ofrece 2 cosas. Número 1, te da otra credencial. Porque no sé cómo sea aquí, pero allá, cuando tú dices, alguien puede estar abriéndose su corazón y contándote lo más íntimo y sus problemas, y cuando se entere que eres pastor, hasta cambian su modo de hablar, ya no te dicen groserías. Repito, no sé cómo sea acá, pero cuando te preguntan qué te dedicas y tú puedes usar esta baraja de: soy consejero, brother, hasta se abren más, hijo, porque como es de gratis, te cuentan hasta más cosas. Y sabes una cosa, es lo que somos. El pastor está llamado a dar consejo, porque uno de los atributos de nuestro rey en Isaías es consejero, ¿sí? Entonces, de repente, un caso que pasó apenas hace 3 mesecitos, agarramos un Uber de su casa, bueno, en mi casa, que es su casa, a la iglesia. Irónicamente con el pastor Jairo nos pasó, así que hay testigo presencial. Íbamos con un Uber y él y yo íbamos hablando de lo que Dios estaba haciendo y matrimonios restaurados en la iglesia, y literalmente llegamos a la iglesia, nos bajamos y él, a la hora, antes de bajarnos, él se voltea y dice: oigan, ¿ustedes ayudan a la gente? Y yo le digo: sí. Y la segunda palabra que un latino ama más: y gratis. Y dice: oigan, ¿me pueden ayudar
porque mi esposa ya no quiere saber nada de mí. Y yo le dije, mira, si le caes mañana a las 6 de la tarde, tengo una hora para dedicarte y vamos a caminar esto. 6 de la tarde del día siguiente, puntual estaba ahí la persona. Eso fue un jueves. El domingo llegó al primer servicio de la iglesia. El miércoles trajo a su cuñado. Oye, pastor, ¿pueden hablar también con él? Porque él está igual que yo. Mi hermanito, y la iglesia se activa por un pastor que modela. ¿Sabes una cosa? Estamos aquí para alcanzar a la comunidad para Cristo, no para hacer un club social cristiano, sino para que esta iglesia sepa. Hay gente que no vendría a la iglesia porque es cristiana, pero tiene problemas y Cristo es la solución. Y de repente es sumamente estimulante ver a gente que quizás dice, pastor, esta persona nunca va a ir a la iglesia, pero ¿le puedo dar el contacto de la página para que pida consejería y le puedan ayudar? Porque él sí quiere ayuda. Y empiezan en una oficina. Y la tercera semana, una de las tareas es, tienes que ir a un servicio de la iglesia, miércoles o domingo, y traer 3 notas de lo que entendiste. Y cuando menos te lo esperas, ya está con los hijos y con la esposa en la iglesia. Y sabes una cosa, es un recurso de evangelismo. Así que repito, te humilla, equipa y te equipas a otros, te da descanso, pero activa una congregación, empezando por el pastor, con una mentalidad de aquí, estamos aquí para alcanzar a otros. Y esto se permea en la iglesia, ¿sí? Así que eso ha sido la experiencia. Cómo se empieza, un poquito siguiendo con la respuesta para el pastor Jairo. Mi primer año fui yo solo con mi esposa. El segundo año yo entendí esto es una absurdez si voy solo a este lugar. Y empecé a llevar a 2 de mis líderes. Segundo año 12 de mis dirigentes. Tercer año 10. Yo creo que llegamos hasta 20 y tantos de México que íbamos allá a Faith. Hasta que llegó un punto en que es un tema de ya tenemos un ejército de gente que sabe consejería y que puede entrenar a otros. ¿Cómo nosotros entrenamos a otros? Por medio de las conferencias como estas, pero también por medio de observadores. Nosotros invitamos a la gente a que si quieren prepararse en esto, estudien las conferencias que estamos dando y se inscriban para hacer, le llamamos un Cleofas. Entonces la persona llega y se le pide al aconsejado, oye, esta persona nos va a ayudar en el proceso, es la que va a caminar contigo, te va a mandar las tareas. Y la persona de repente, escucha esto, la mejor manera de aprender consejería es hacer consejería. Es como jugar fútbol. Tú puedes estudiar todos los libros de fútbol y ver todos los videos de YouTube de fútbol, pero hasta que estás en la cancha con una pelota en los pies, empiezas a ejercitarte en eso, ¿sí? Entonces el mejor modo de esto es una iglesia que, como dijo el pastor Newton, empieza a hacer un poquito de lo que aprendiste y que otro te vea. Y después él lo hace y tú lo ves. Y es principio de discipulado. Ahí sí estoy de acuerdo con Newton, no es nada nuevo. Pero el tema de usar la Biblia para la problemática del día a día de la gente, eso es para mí fue un como de wow, eso yo no lo había visto así. Así que esta es la invitación. No sé si el pastor Jairo, algo más que yo te pueda ayudar a resolver. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Es el momento para, con toda comida. Yo soy bien brutote, así que yo te voy a decir la neta. Así que ¿alguien tiene una pregunta que yo te pueda ayudar a sincronizar o resolver? ¿No? Dime, mi hermano. Todos son, nosotros tenemos, dentro de los 46 consejeros deben ser máximo de 8 que están contratados por la iglesia, hace tiempo completo, medio tiempo, pero no están contratados para eso. Ojo, bueno, no sé cómo es aquí, pero en Horizonte yo no contrato a alguien nada más para hacer una chamba operativa. O sea, tiene que hacer una parte operativa y servir en algo espiritual, porque quizás quiero aprovechar al máximo a la persona, ¿no? Pero el tema es, por ejemplo, tú puedes estar a cargo de jóvenes y das consejería. Puedes estar en la alabanza, pero das consejería. O sea, el tema no, o sea, sí están contratados estas 6, 8 personas, pero no son consejeros en la iglesia, son staff de la iglesia. Que como somos una iglesia de consejería, ellos dentro de su servicio a la iglesia sirven dando una sesión de consejería a la semana. Los demás, como bien lo dijo ya Steve, son laicos que han sido entrenados o lo han recibido y ¿sabes qué? Yo quiero servir a mi iglesia local, yo puedo dar una sesión por semana, o 2, o 3, o tal tarde la puedo apartar para sesiones y se la asignan en base a eso. Sí, dime, mi hermano. Esa es una gran pregunta. Estamos trabajando ahorita en desarrollar, creo que ya fue track 4, el tema de consejería para niños, porque el problema es que aconsejar a niños es muy delicado por temas legales,
por temas de información y confidencialidad, y estamos adaptando mucho lo que estamos aprendiendo allá en Estados Unidos para la cultura latina. Porque por ejemplo allá sí realmente tú no puedes hablar con un niño si no hay un adulto presente. Pero si tú estás a cargo de un salón de kids o de escuela dominical, tú no tienes que, o sea, los niños solitos te cuentan: mi papá ya se fue de la casa, mi mamá le pegó a, o sea, entonces cómo manejar eso es un reto. Y esto mucho lo que estamos haciendo en esta temporada de cultivo es empezar a contextualizar lo que aprendemos para nuestra cultura latina dentro de la legalidad y lo que la Biblia nos manda, cómo poder servir a eso. Entonces estamos trabajando en un currículum para eso, en el tema de abuso infantil y temas del estilo, pero apenas está en el horno. Entonces ayúdanos ahora por eso, porque para allá vamos, porque el principio es el mismo, porque hay un tema de perdón, soberanía de Dios, evangelio, pero para comunicarlo a un pequeñito que pueda como abrazarlo como propio, ¿no? Así que gracias por preguntar y ora por eso, por favor. ¿Alguien más? Dime. ¿Ya te llegó uno? Yo sé, no, pues estamos en México y en Colombia. Acuérdate que aquí habitamos en mundo de cárteles. Entonces por eso dije, porque allá nos llega casos, así, allá sí nos llegan. Por eso te decía si ya te llegó uno. La realidad es de que tu labor es habitar en luz y en verdad. Esa es nuestra labor. Y eso no nomás es en consejería, sino es en la vida. Entonces hay una postura en la que tú tienes que avisarle al aconsejado que cualquier tema que atente contra la legalidad establecida por la autoridad puesta por Dios, tú te ves en la obligación de invitarlo a confesar y venir a la luz, o después de un tiempo tú vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, metes a la iglesia en peligro. Porque si después a la persona la arrestan y se enteran que tú sabías y no hiciste nada, van sobre ti. Entonces repito, hay un llamado a prudencia, hay un llamado a sabiduría, hay un llamado a temor de Dios, pero hay un llamado a decir que mira, te vamos a ayudar, la Biblia dice esto, hay una esperanza para tu proceso en Cristo de esto, para ti y tu familia, pero hay estos elementos dentro de la legalidad que debes honrar, ¿no? Entonces, pero mucho es muy como situacional, porque es un tema de no, pero es que yo cuando tenía 12 años y vivía en otro, ahí robé, no sé, una vaca, ¿no? Y es como de, bueno, brother, ya pasó una vez así de, pues ve y confiesa. Y fue a su municipio, a su pueblo, oigan, que hace tantos años robé una vaca, y hasta los de la policía le dijeron como de, ¿y ya qué, señor? Ya vayas. O sea, como eso qué, ¿no? Pero el tema es honrar el consejo, porque al final del día es un llamado a piedad y a temor de Dios, ¿no? Y aconsejar a la familia, porque la familia es afectada por las decisiones de la persona. Entonces es toda una economía que se tiene que caminar con las personas afectadas, por decirlo así. ¿Sí? Dime. Eres tremendamente inteligente. Eres muy inteligente. Gracias por decirlo, porque eso muchas veces no se nos pasa a decirlos. Es sumamente estúpido que hombres aconsejen mujeres. ¿Sí? Porque se crea un lazo de como, es que él sí me escucha, es que él sí me ayuda, es que, y mi marido ni me pela. Y es como de, no quieres verte ahí. Nosotros tenemos un máximo, bajo casos muy estrictos, de una sesión en la que un pastor ve a una mujer en el contexto del auditorio, no solo, ¿sí? Se giran dos sillas y que todo el mundo pueda ver lo que está pasando ahí. Y la siguiente generalmente ya está una mujer consejera involucrada en el proceso con quien ella va a seguir la jornada. Entonces, que espero ser lo suficientemente claro, pero ya decimos, mira, soy lo suficientemente listo para saber que soy tonto. Entonces, ¿para qué me voy a andar metiendo en camisa de 11 varas? Entonces, oye, que la hermana, porque escucha, mira, y ustedes las tienen en sus iglesias, mi hermano, porque ya les conocí algunas. La clásica hermanita sola en sus 30s, 40s, que está orando por un varón y le han roto el corazón, y ya con el pastor, y él sí me escucha y me dedica tiempo, será él. Apenas tuvimos un caso de una soltera que le dijo, pastor, Dios me acaba de confirmar que yo me voy a casar con usted. Y le dice, qué raro, porque Dios no ve en la Biblia que Dios le manda a casar con alguien que está casado. Y ¿no? Entonces pero es un tema de que como se ata el corazón. Entonces, y por eso invitamos a que no vengan solo los pastores, que traigan sus equipos, sus líderes, sus esposas, para que se entrenen en esto. Porque al final siempre es hasta gente me escribe en Facebook, pastor, mi esposo, le dije, ok, ten este teléfono, ve esta página, o te voy a conectar con mi esposa, porque ni siquiera por privado yo aconsejo. Porque apenas acabamos de tener un caso de un pastor que cayó en adulterio emocional por Facebook.
y de repente que la hermanita y que yo la ayudaba y ella sí me reconoce y ella sí me agradece y ella sí me valora y ustedes saben cómo termina la historia, ¿verdad? Entonces, gracias por la pregunta. Sí, se aconseja la consejería por género. Repito, hay casos excepcionales, pero de preferencia tiene que estar otra mujer presente siempre, en el caso de que sea con una dama. ¿Sí?